La lluvia no caía, martilleaba. Parecía algo personal, como si el cielo intentara empujar a Ivy al barro y mantenerla allí. Estaba sentada en el asiento trasero del lujoso todoterreno de su padre. Tenía las manos cruzadas en el regazo. Sus dedos estaban blancos, los nudillos presionaban la piel con tanta fuerza que parecían piedras pulidas. Se concentró en el sonido de los limpiaparabrisas. Golpe, silbido, golpe, silbido. Era el ritmo de una cuenta atrás. «Deja de temblar», dijo Alpha Vance. No se dio la vuelta. Miró a la carretera. Sus ojos se fijaron en la oscuridad que había delante, donde terminaba el asfalto y comenzaba la grava de las tierras grises. «Estás haciendo el ridículo». «No estoy temblando, Alpha», susurró Ivy. No estaba temblando, estaba vibrando. Era una frecuencia de terror tan alta que parecía que sus huesos se estuvieran licuando. Miró por la ventana. Los marcadores territoriales de la manada Silver Moon se difuminaban más allá de los cómodos y cuidados bosques por los que había caminado durante 21 años. Estaban dejando la seguridad de la luz. Se dirigían hacia Obsidian Ridge. Nadie iba a la cordillera. Los lobos de allí eran diferentes. No seguían las leyes del consejo. Seguían a los hermanos del vacío. «Necesito que lo entiendas», dijo su padre, con esa voz suave que utilizaba durante los tratados de la manada. «Esto no es un castigo, Ivy. Es una transacción, una necesidad». «Una transacción», repitió ella. La palabra le sabía a ceniza. La manada Obsidian exigen un tributo, una muestra de buena fe para mantener la paz en las fronteras. Ajustó su agarre al volante. Pidieron una hembra reproductora, alguien de sangre noble. Ivy sintió cómo la bilis le subía por la garganta. «Y me elegiste a mí. Eres de mi sangre», dijo Vance. Y por un segundo, su voz casi sonó arrepentida. Casi. «Pero seamos sinceros, Ivy, tienes 21 años. No tienes olor. No tienes lobo. Eres un fantasma en mi casa. No puedes aparearte con nuestros guerreros porque no pueden olerte. Eres inventario de repuesto, inventario de repuesto». Las palabras no le dolían, no podían dolerle. Se había endurecido el corazón hacía 5 años, el día que cumplió 16, y su olor nunca llegó. Era un defecto, un callejón sin salida genético. «Si les entrego», continuó Vance, «salvo a una hembra útil. Salvaré a alguien que puede producir guerreros para Silver Moon. Es simple matemática». El coche redujo la velocidad. El suave zumbido del motor se convirtió en un rugido chirriante cuando las ruedas tocaron la grava. Los faros atravesaron la lluvia torrencial, iluminando una puerta de hierro oxidada que parecía las costillas de una bestia gigante muerta. «Sal», dijo Vance. Aún no había abierto las puertas. Solo miraba fijamente la puerta. «Papá». La palabra se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Una súplica infantil y estúpida. «No me llames así», espetó él. La cerradura hizo clic, un sonido mecánico agudo que señalaba el final de su vida. «Sal, camina hasta la verja, espéralos. No hables a menos que te hablen, no los mires a los ojos». Ivy abrió la puerta. El viento se la arrancó de las manos y la golpeó contra las bisagras. El frío fue instantáneo. Una húmeda y gélida sacudida que empapó su fina túnica en segundos. Salió al barro. Era espeso, se pegaba a sus botas como alquitrán. Cogió su pequeña bolsa, solo ropa para cambiarse y un libro que había robado de la biblioteca y cerró la puerta de un portazo. Esperaba que él esperara. Esperaba que observara hasta que los lobos de obsidiana llegaran para asegurarse de que la transacción se completara. Pero el todoterreno ya estaba dando marcha atrás. Las ruedas giraron, salpicándole grava y barro en las piernas. Las luces traseras rojas brillaron, como dos ojos enfadados en la oscuridad, y luego se alejaron. Más pequeñas, más tenues, desaparecieron. Estaba sola. El silencio de las tierras grises no era vacío, era pesado. Presionaba contra sus oídos. La lluvia le pegaba el pelo al cráneo, le corría por el cuello y le helaba la columna vertebral. Ivy se volvió hacia la puerta. No había ningún refugio, solo los barrotes de hierro y la vasta y sofocante oscuridad del bosque más allá.
Se quedó allí temblando, apretando su bolso contra el pecho como si pudiera protegerla de los monstruos. Monstruos, así los llamaban las canciones infantiles, los hermanos del vacío. Tres alfas que compartían un alma. No se apareaban, consumían, no gobernaban, dominaban. El crujido de una ramita resonó como un disparo. Ivy se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. ¡Boom! 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 No podía olerlos. No podía oler nada más que el ozono de la tormenta y su propio miedo. Esa era su maldición. Era ciega en un mundo de narices, pero podía sentirlos. La presión del aire bajó. La electricidad estática en su piel se disparó, haciendo que los finos pelos de sus brazos se erizaran. La lluvia pareció ralentizarse, como si los propios elementos se detuvieran para inclinarse. De la oscuridad surgieron tres figuras. No caminaban, acechaban. Se movían con una fluidez depredadora que daba miedo ver. Eran enormes, fácilmente medían más de 2 metros, y sus hombros eran tan anchos que bloqueaban la luz de la luna. El del centro se detuvo a 3 metros de distancia. Tenía que ser Cale, el rey. Llevaba un abrigo táctico oscuro desabrochado que dejaba ver una camisa negra debajo. Su rostro tenía ángulos marcados y sombras, mojado por la lluvia. Sus ojos eran del color del acero, fríos e inflexibles. No parpadeaba. No la miraba como a una mujer, sino como a un problema táctico que había que resolver. A su izquierda estaba el salvaje, Maddox. Estaba inquieto, con la cabeza ligeramente temblorosa y las manos apretando y aflojando los puños a los lados. No llevaba abrigo, solo una camisa ajustada que tensaba unos músculos que parecían cables de acero enrollados. Sonreía, pero no era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un lobo a punto de desgarrar una garganta. A la derecha estaba la sombra, Silas. Llevaba una capucha que le ocultaba la mitad del rostro. Era más delgado que los demás, pero su quietud era más aterradora que los movimientos de Maddox. Estaba mirando sus manos. Vance es un cobarde, dijo Cale. Su voz era un rugido sordo, tan grave que hacía vibrar el suelo bajo los pies de Ivy. Deja a una mujer en medio de la tormenta sin abrigo. Ivy temblaba. Intentó hablar, pero le castañeteaban los dientes. Maddox dio un paso adelante. Inhaló profundamente, dilatando las fosas nasales. Luego frunció el ceño. Inclinó la cabeza y volvió a olfatear, esta vez con más intensidad. La sonrisa desapareció, sustituida por una mirada de confusión que rápidamente se tornó agresiva. ¿Dónde está?, gruñó Maddox. Ivy se estremeció. Yo, yo estoy aquí. No huelo su olor, espetó Maddox, mirando a Cale. Huelo la lluvia, huelo el barro, huelo el miedo, pero no huelo al lobo. ¿Nos ha enviado a un humano? ¿Ha intentado engañarnos? Maddox se abalanzó sobre ella. Todo sucedió tan rápido que Ivy ni siquiera tuvo tiempo de gritar. En un segundo, estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, tenía la mano alrededor de su cuello. No apretó, todavía no, pero la amenaza era absoluta. La levantó del suelo hasta que sus dedos apenas rozaban el barro. Su cara estaba a pocos centímetros de la de ella. Sus ojos estaban desorbitados, pasando del marrón humano a un ámbar brillante y violento. ¿Qué eres?, sisió Maddox, olfateando su cuello, su pelo, su mandíbula. ¿Por qué estás vacía? Ivy le arañó la muñeca y pateó inútilmente con las piernas. Por favor, Maddox, dijo Cale. La voz no era fuerte, pero resonó en el aire como un latigazo. ¡Suéltala! Es un truco, Cale. No huele a nada, dije. ¡Suéltala! Maddox gruñó, un sonido gutural que vibró por todo el cuerpo de Ivy, pero abrió la mano. Ivy cayó. Golpeó con fuerza el barro, jadeando en busca de aire, agarrándose la garganta. El barro empapó sus vaqueros, fríos y sucios. Levantó la vista, esperando ver la muerte. En cambio, vio a Silas moviéndose. El cayado pasó junto a Maddox. Se agachó frente a ella. No la miró a la cara. Miró su pulso, donde su corazón latía con un ritmo frenético contra su piel. Silas extendió la mano. Ivy se estremeció y apretó los ojos. Esperó el golpe. No llegó.
Sintió un dedo enguantado apartarle un mechón de pelo mojado de la mejilla. Fue un toque tan ligero que casi parecía un fantasma. No es humana, dijo Silas. Su voz era más ronca que la de Cale, más suave. Sonaba como hojas secas deslizándose sobre piedra. Mira sus ojos, Maddox. Mira el brillo dorado. Es un lobo. Entonces, ¿por qué está rota? Maddox escupió, caminando en círculos detrás de ellos. No está rota, dijo Cale. Dio un paso adelante, sus pesadas botas chapoteando en el barro. Se alzaba sobre ella, protegiéndola de la lluvia. Ivy levantó la vista, con el agua goteando de sus pestañas. Cale la miraba con una intensidad que le daba ganas de esconderse bajo tierra. No le estaba mirando el cuello, le estaba mirando los ojos. «Levántate», ordenó Cale. Ivy se puso en pie a toda prisa, resbalando una vez antes de recuperar el equilibrio. Se quedó de pie ante los tres, pequeña, temblando y completamente expuesta. «Tu padre nos debe una deuda», dijo Cale. «Ofreció a su hija como pago. Dijo que eras de sangre noble. Dijo que eras valiosa». «Mintió», susurró Ivy. La verdad era lo único que le quedaba. «No tengo olor, no tengo forma de lobo, no soy nada. Soy el desecho que él tiró para salvar a los que importan». El silencio que siguió fue largo. La lluvia se intensificó, golpeando contra el cuero del abrigo de Cale. Maddox dejó de caminar de un lado a otro. La miró fijamente, con la cabeza inclinada. «Nada, nada», ella lo confirmó. «Si me matas, matas a un fantasma. Nadie me llorará, nadie vendrá a buscarme». Cale estudió su rostro, observó la rebeldía en su mandíbula, la forma en que se mantenía erguida a pesar del temblor. Miró el barro en sus rodillas y el moretón que ya se estaba formando en su cuello, donde Maddox la había agarrado. Una extraña expresión cruzó su rostro. No era lástima. La lástima era cálida. Esto era un frío cálculo. «Silas», Cale dijo, «dale tu capa». Ivy parpadeó. «¿Qué?» Silas ya se estaba moviendo. Se quitó la pesada capa de lana gris de los hombros. No preguntó. Simplemente se lo colocó sobre los hombros. El calor fue instantáneo, intenso y con olor a humo de leña y algo más, algo agudo y metálico. «No matamos fantasmas», dijo Cale, dándole la espalda, «y no aceptamos pagos incumplidos. Pero como Vance te ha abandonado, ahora perteneces a la manada Obsidian». Miró por encima del hombro, fijando sus ojos de acero en los de ella. «Y en mi manada, todos trabajan. Si no eres nada, te convertiremos en algo o morirás en el intento». Cale comenzó a caminar de vuelta hacia el oscuro bosque. «Camina, Ivy. Si te quedas atrás, te dejaremos a merced de los renegados». Ivy se ajustó la capa de Silus alrededor del cuello. Era enorme, la envolvía por completo, arrastraba por el barro, pero era cálida. Miró la carretera vacía donde su padre la había dejado. Luego miró a los tres monstruos que se adentraban en la oscuridad. Respiró hondo. Sabía a lluvia y a miedo. Se dio la vuelta y los siguió hacia la oscuridad. El barro era un ser vivo que quería tragársela entera. Ivy se concentró en el ritmo de su propia respiración entrecortada. Inspira, expira, paso, tira. La pesada capa de lana se arrastraba detrás de ella como una cola de novia empapada en alquitrán. Estaba empapada en el dobladillo, lo que añadía kilos a su ya agotado cuerpo. Delante de ella, los tres alfas se movían con una facilidad insultante. No tropezaban, no resbalaban, atravesaban la densa maleza como tiburones a través del agua negra. Cale iba en cabeza, una sombra imponente que apartaba los helechos y las ramas bajas sin romper el paso. Silas caminaba a su izquierda, silencioso como el humo. Maddox era el problema. No dejaba de quedarse atrás. Ivy resbaló en un trozo de musgo resbaladizo y agitó los brazos para mantener el equilibrio. Un gruñido de esfuerzo se le escapó de la garganta cuando se agarró a la rugosa corteza de un pino. La corteza le arañó la palma de la mano, provocándole un dolor agudo y frío. Un aliento caliente le rozó la nuca. Se quedó paralizada. Maddox estaba allí,
Estaba justo detrás de ella. Se acercó tanto que el calor que irradiaba su enorme pecho empapó la húmeda lana de la capa. No se apartó. Se inclinó, rozando con la nariz la curva donde el cuello se une con el hombro. Inhaló. No fue un suave olfateo. Fue una profunda y desesperada bocanada de aire, como la de un hombre que se ahoga y busca oxígeno. Nada, murmuró Maddox, con la vibración de su voz resonando en la columna vertebral de ella. No tiene sentido. Ivy apretó los ojos con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. No se atrevía a moverse. Correr significaba provocar la persecución. Quedarse quieta significaba sobrevivir. «Basta», susurró con voz temblorosa. Maddox se rió entre dientes, con un sonido grave y peligroso. Se movió a su alrededor, interponiéndose en su camino y obligándola a detenerse por completo. Le bloqueó la vista de los otros dos. Era un muro de músculos y agresividad. Sus ojos brillaban débilmente en la penumbra, recorriendo su rostro. «Pareces un lobo», dijo, inclinando la cabeza. El agua de lluvia goteaba de su cabello oscuro sobre su nariz. «Tienes la estructura ósea, los ojos, pero hueles a hojas mojadas y lluvia. Es como mirar un cuadro de un fuego que no desprende calor». Extendió la mano. Era lo suficientemente grande como para aplastarle el cráneo, pero solo utilizó un dedo. Se lo enganchó bajo la barbilla, inclinándole la cabeza hacia arriba. «¿Estás rota, pequeño fantasma, o eres una trampa?» «Solo soy Ivy», dijo ella, con una voz apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia. «Maddox». La voz provenía de la oscuridad que había delante. Cale se había detenido. No se dio la vuelta, pero su orden atravesó el ruido de la tormenta con aterradora claridad. «Deja de jugar con el inventario. Estamos en la brecha». Maddox apretó la mandíbula. Mantuvo la mirada fija en ella un segundo más, presionando con el pulgar la suave piel de su garganta con la fuerza suficiente para dejar un dolor fantasma cuando se apartó. Dio un paso atrás y la pérdida del calor de su cuerpo la hizo temblar de nuevo al instante. «¡Muévete!», gruñó Maddox. Ivy obligó a sus piernas a funcionar. Lo rodeó manteniendo la vista fija en el suelo y se apresuró a alcanzar a Kayleigh y Silas. El bosque estaba cambiando. Los árboles aquí eran más viejos, con los troncos retorcidos en formas agonizantes. El aire sabía a metal, como la sangre de un labio partido. Se detuvieron ante un estrecho hueco entre dos enormes rocas de granito. El espacio entre las rocas brillaba. El aire ondulaba como ondas de calor sobre el asfalto, incluso bajo la lluvia helada. La brecha. Todos los lobos conocían la brecha. Era un antiguo encantamiento, una magia más antigua que las manadas. Escaneaba el alma de cualquiera que la cruzara. Para un enemigo era una agonía. Para un miembro de la manada era una bienvenida a casa. Cale cruzó primero. El aire brillaba azul a su alrededor y un suave zumbido resonaba en el suelo. Pasó sin detener su paso. Silas le siguió. El aire volvió a ondular, aceptándolo. Maddox pasó junto a Ivy, rozándole el hombro con brusquedad. Entró en la abertura. El aire crujió. Una chispa de energía saludó su naturaleza caótica, pero pasó fácilmente. Se dio la vuelta al otro lado, cruzando los brazos. Sonrió, mostrando sus dientes blancos en la oscuridad. «Vamos, entonces», la desafió Maddox. «Veamos si la magia rechaza al fantasma». Ivy dudó. Si el hechizo la rechazaba, la quemaría. Había oído historias de lobos que habían sido rechazados y habían acabado con la piel ampollada. «Cruza», le ordenó Cale desde las sombras. Ahora no podía desobedecer. La fría orden en su voz envolvió su voluntad y la empujó. Ivy respiró hondo, cerró los ojos y dio un paso adelante. Se preparó para la quemadura. Se preparó para el rechazo. Esperó a que la magia saboreara su vacío y la escupiera. No sintió nada. Ni calor, ni frío, ni destellos. Abrió los ojos. Estaba al otro lado. El aire no se había ondulado. La magia no había zumbado. Era como si no hubiera atravesado ningún hechizo. Simplemente había atravesado el aire vacío. El silencio que siguió fue pesado. La sonrisa de Maddox se desvaneció.
Bajó los brazos. Miró de Ivy al espacio entre las rocas y luego volvió a mirar a Ivy. Su expresión era de auténtica inquietud. No la ha tocado, susurró Maddox. La barrera ni siquiera la ha probado. Silas salió de las sombras. Se acercó a Ivy, invadiendo su espacio personal por primera vez. La rodeó con movimientos fluidos y silenciosos. Miró el aire a su alrededor, luego sus manos. Una verdadera nula, dijo Silas en voz baja. Su voz era rara, preciosa y terriblemente observadora. No es solo que no tenga olor, hermanos. No tiene firma. La magia no puede encontrarla. Cale regresó hacia ellos. Se detuvo a pocos centímetros de Ivy. Su enorme tamaño era abrumador. Bajó la mirada y entrecerró sus ojos de acero mientras procesaba esta nueva información. Es invisible para el olfato, dijo Cale con voz pensativa, e invisible para los hechizos protectores. Extendió la mano y la agarró. Su piel era áspera, callosa por las armas y la guerra. Su agarre era firme, no doloroso pero ineludible. Levantó su mano, examinó su palma y luego la miró a la cara. Vance pensaba que nos estaba dando un defecto, murmuró Kelly. Pensaba que nos estaba dando basura. Una oscura diversión depredadora curvó la comisura de los labios de Cale. Era la primera vez que ella veía algo parecido a una emoción en su rostro. Se equivocaba. Cale soltó su mano. Sigue adelante, la fortaleza está cerca. Y Ivy. Ella levantó la vista, temblando, aferrándose a la capa de Silas. Sí, Alfa. Quédate cerca de mí, dijo Kaylee, volviendo al camino. Si los guardias no pueden verte, tampoco podrán hacerlo los sensores perimetrales. Si te alejas, mis guardias te matarán antes de darse cuenta de que no eres una sombra. No esperó a que ella respondiera. Comenzó a caminar de nuevo, sus pasos acortando la distancia. Ivy se apresuró a seguirlo, sus botas resbalando en el barro. Su mente daba vueltas. Una nula. Silas la había llamado nula. Sonaba como un diagnóstico médico, frío y clínico. Pero la forma en que Kyle la había mirado no era la mirada de un hombre que descarta la basura. Era la mirada de un hombre que acababa de encontrar un arma que aún no sabía cómo usar. Los árboles comenzaron a escasear. El opresivo dosel se abrió para revelar un cielo cubierto de nubes grises. Y allí estaba, la fortaleza de obsidiana. No era una casa, no era una mansión como la finca de su padre. Era una fortaleza excavada directamente en la roca negra de la montaña. Agujas irregulares de obsidiana se elevaban hacia el cielo como dientes ennegrecidos. Las ventanas brillaban con una luz naranja intensa, como ojos que observaban la oscuridad. Un enorme muro de piedra rodeaba el recinto. Los guardias patrullaban la parte superior, con sus siluetas gigantescas y monstruosas contra las nubes. ¡Abran las puertas!, rugió Maddox. Su voz resonó en la piedra con suficiente fuerza como para despertar a los muertos. Las enormes puertas de hierro chirriaron, con un sonido de metal contra metal, una protesta chirriante mientras comenzaban a abrirse hacia adentro. Ivy sintió una nueva ola de terror. Aquello era una prisión. Estaba entrando en una prisión. «Bienvenida a casa, fantasma», dijo Maddox, poniéndose a su lado. Se inclinó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que la hizo temblar violentamente. «Intenta que no te coman». Pasaron bajo el arco. El patio interior estaba pavimentado con piedra negra. Docenas de lobos dejaron lo que estaban haciendo. Las peleas cesaron, las conversaciones se acallaron, todas las cabezas se giraron, todas las narices se dilataron. Ivy sintió la confusión colectiva golpearla como una ola física. 50 depredadores alfa inhalaron, esperando oler al intruso, al recién llegado, al tributo, y 50 depredadores no olieron nada. El silencio en el patio era absoluto. Era más fuerte que la tormenta. Cale se detuvo en el centro del patio. Se volvió hacia su manada. No habló. Solo irradiaba poder, una orden silenciosa que desafiaba a cualquiera a cuestionarlo. Señaló con un dedo enguantado las puertas principales de la fortaleza. «Adentro», le ordenó a Ivy. No hacía falta que se lo repitiera. Ella agachó la cabeza, bajó la capucha de la capa de Silas para ocultar su rostro
y se apresuró hacia las enormes puertas dobles. Podía sentir las miradas en su espalda, punzantes, hambrientas, confusas. Alcanzó la manija de hierro de la puerta. Estaba fría, helándole la palma de la mano. La abrió y se deslizó dentro. La pesada madera se cerró detrás de ella con un último estruendo que resonó. El ruido ahogó el sonido de la lluvia. Estaba dentro. El vestíbulo de entrada era cavernoso. El suelo era de piedra negra pulida que reflejaba la luz parpadeante de las antorchas colocadas en las paredes. Una enorme escalera se elevaba a un lado, lo suficientemente ancha como para que 5 hombres pudieran caminar uno al lado del otro. Hacía calor allí, pero no era un calor reconfortante. Era un calor sofocante y pesado que olía a cedro, hierro y poder masculino en estado puro. Ivy se apoyó contra la puerta y sus piernas finalmente cedieron. Se deslizó hasta tocar el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Enterró la cara en la lana de la capa. Estaba a salvo de la tormenta. Estaba a salvo del barro, pero estaba atrapada en el corazón de la guarida del monstruo. «¡Estás mojando mi suelo!». La voz provenía de las sombras en lo alto de las escaleras. Ivy levantó la cabeza de golpe. Silas estaba allí. Se había movido tan rápido que ella no lo había visto pasar. Estaba apoyado contra la barandilla, con la capucha finalmente bajada. Su rostro era llamativo, con pómulos altos, piel pálida que parecía no haber visto nunca el sol y ojos de un azul impactante, penetrante y violento. No miraba el charco de agua embarrada que se formaba alrededor de sus botas. La miraba a ella. «La capa», dijo Silas. Bajó las escaleras, sus pasos no hacían ruido sobre la piedra. «Pesa mucho cuando está mojada. Quítatela». No era una petición. Ivy forcejeó con el broche de su cuello. Tenía los dedos entumecidos y torpes. No conseguía soltar el gancho metálico. El pánico se apoderó de ella. Estaba tardando demasiado. Le estaba molestando. Silas se colocó delante de ella en un santiamén. Se arrodilló. No parecía enfadado, parecía concentrado. Aún así, murmuró. Apartó sus manos temblorosas. Tenía los dedos largos y fríos. Manipuló el broche con facilidad, como quien lo había hecho muchas veces. La pesada lana cayó de sus hombros y se amontonó sobre la piedra negra. Sin la capa, se sintió desnuda. Su fina túnica se pegaba a su piel, transparente por la lluvia. Cruzó los brazos sobre el pecho, tratando de esconderse. Silas no miró su cuerpo. Miró su pulso, que latía frenéticamente en su cuello. «¿Por qué estás aterrorizada?», preguntó Silas. Inclinó la cabeza. Sus ojos violetas buscaban los de ella. Maddox ladra. «Cale da órdenes, pero no hacemos daño a lo que es nuestro. Yo...». La voz de Ivy se quebró. «No soy tuya. Soy un pago. Un pago es un objeto», corrigió Silas. Extendió la mano y cogió un mechón de su cabello mojado, frotando los pelos entre sus dedos como si estuviera comprobando la textura. Los objetos no tienen latidos que suenan como pájaros atrapados. Los objetos no tiemblan. La puerta principal se abrió detrás de ella. Una ráfaga de aire frío le golpeó la espalda. Cale y Maddox entraron, trayendo consigo la tormenta. Cale miró a Ivy acurrucada en el suelo. Miró a Silas arrodillado ante ella. «Levántala», dijo Cale, quitándose los guantes mojados. «Llévala al ala este, a la habitación de la torre». Maddox se rió sacudiéndose el agua del pelo como un perro. «¿La torre? Esa es la suite de alta seguridad, hermano. ¿Temes que se vaya a escapar volando?» «Sí, temo eso», dijo Cale, pasando junto a ellos hacia el fondo del vestíbulo. «Si la pongo en el ala común, la manada la destrozará tratando de averiguar qué es». Se detuvo en el arco que conducía a las profundidades de la casa. No se dio la vuelta. «Del de comer, sécala y cierra la puerta con llave». Cale desapareció entre las sombras. Maddox le sonrió a Ivy, mostrando sus colmillos. «Ya has oído al rey. Arriba, fantasma». Silas se levantó, le tendió la mano. Ivy la miró. Era una mano pálida y mortal, pero era lo único que la mantenía alejada del frío suelo. Extendió la mano y la tomó. Silas la levantó con una gracia natural que la hizo sentir ingrávida.
Su tacto era fresco y seco contra la palma húmeda de ella. Por un segundo, Ivy se tambaleó, la sangre se le fue de la cabeza y su hombro chocó contra el pecho de él. Fue como golpear una estatua de mármol. Él no se movió. No se inmutó. Solo la sujetó con una mano en el codo. Maddox resopló detrás de ellos. «Se va a desmayar», dijo Maddox. La diversión en su voz tenía un tono sarcástico. Vance la mataba de hambre. «Mira sus muñecas. Podría romperlas con 2 dedos». Ivy echó el brazo hacia atrás contra el pecho. Metió las manos bajo las axilas, tratando de ocultar la prominencia ósea de sus muñecas. La vergüenza le quemaba las mejillas. No solo carecía de olor, estaba débil, un reflejo de su padre que se había olvidado de alimentarla porque no merecía la pena darle de comer. «Camina», dijo Silas. La soltó y se volvió hacia la enorme escalera. Ivy obligó a sus pies a moverse. Sus botas mojadas chapoteaban sobre la piedra negra pulida. El sonido resonaba en el cavernoso vestíbulo, marcando su posición con cada paso. «¡Squelch! ¡Squatch! ¡Squelch!». Maddox se colocó detrás de ella. Podía sentir sus ojos clavándose en su espalda. Le estaban haciendo daño. Si reducía la velocidad, él estaría allí. Si intentaba correr, él estaría allí. Ascendieron hacia las sombras. La escalera se enroscaba hacia arriba en una amplia espiral. El aire se calentaba a medida que subían, procedente de los fuegos de abajo, pero el olor de la manada se hacía más débil. Kell la había enviado al ala este, el ala de aislamiento. Llegaron al rellano. Un largo pasillo se extendía ante ellos, bordeado de ventanas altas y estrechas que daban a la tormenta. Los relámpagos iluminaban el suelo de piedra con breves y violentas ráfagas de luz blanca. No había otras puertas aquí, solo una al final. Silas caminaba con paso silencioso. Se detuvo ante la pesada puerta de roble. Estaba reforzada con bandas de hierro y no tenía manilla en el exterior, solo una cerradura. Sacó una pesada llave de hierro de su bolsillo. El sonido de la llave deslizándose en la cerradura resonó en el silencioso pasillo. Clic, clac. Empujó la puerta y se hizo a un lado. «Entra», dijo Silas. Ivy dudó. Esperaba encontrar una celda. Esperaba encontrar paja en el suelo y cadenas en la pared. Esperaba encontrar el oscuro agujero en el que metían a los monstruos. Cruzó el umbral y se detuvo en seco. No era una celda. Una enorme chimenea de piedra dominaba la pared del fondo. Ya había encendido un fuego rugiente que consumía gruesos leños y proyectaba un resplandor dorado y parpadeante sobre la habitación. Delante de la chimenea había una gruesa alfombra de piel. A la izquierda había una cama lo suficientemente grande como para que durmieran 3 personas, cubierta de pieles y almohadas que parecían más suaves que las nubes. Había una mesa con una bandeja de plata. El vapor se elevaba de una jarra. El olor a carne asada y pan recién horneado la golpeó como un golpe físico. Su estómago se retorció violentamente en respuesta. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. «No lo entiendo», susurró. Maddox se apoyó en el marco de la puerta. Ocupaba todo el espacio, bloqueándole la salida. Cruzó sus gruesos brazos sobre el pecho y miró alrededor de la habitación con una sonrisa burlona. «Kell no tiene mascotas en jaulas», dijo Maddox. «Las tiene en bóvedas. No te dejes engañar por las almohadas, fantasma. Aquí las rejas son más bonitas». Silas pasó junto a Maddox y entró en la habitación. Se acercó a la mesa y se sirvió una copa de agua de la jarra. Se la tendió. «Bebe», ordenó Silas. Ivy tomó la copa. Le temblaban tanto las manos que el agua se derramó por el borde, salpicándole los dedos embarrados. Se la llevó a los labios y bebió con avidez. El agua estaba fresca y limpia. Silas observó cómo se movía su garganta. Sus ojos violetas siguieron cada trago. Era íntimo, incómodamente íntimo. «¿Por qué?», preguntó Ivy bajando la copa. Se limpió la boca con el dorso de la mano. «¿Por qué me das esto? No soy nada. Soy un pago». Silas le quitó la copa vacía. La dejó sobre la mesa con un suave tintineo. «Porque aún no sabemos qué eres», dijo Silas. Bajó la voz, convirtiéndola en un susurro conspirativo. «Los guardianes te ignoraron. La manada no puede olerte.
eres una imposibilidad biológica. Hasta que Kayleigh decida tu utilidad, eres un activo protegido. Extendió la mano y tocó el cuello de su túnica mojada. Su dedo rozó su piel, enviando una descarga eléctrica a través de sus nervios. Hay un baño al otro lado de esa puerta, dijo Silas, señalando un arco más pequeño. Hay agua caliente, jabón, ropa limpia. Lávate el barro. Hueles a pantano. ¿Y si no lo hago? Preguntó Ivy. Una chispa de su antigua rebeldía se encendió, débil pero presente. Maddox se apartó del marco de la puerta, dio 2 largos pasos hacia la habitación, invadiendo su espacio personal hasta que ella tuvo que estirar el cuello para mirarlo. La luz ámbar de sus ojos brilló con más intensidad. Entonces te lavaré yo mismo, gruñó Maddox. Y no soy delicado. La amenaza flotaba pesadamente en el aire cálido. Lo decía en serio. Ella podía ver el picor depredador en sus dedos, la forma en que sus fosas nasales se dilataban mientras intentaba, sin éxito, encontrar su olor. Su falta de olfato lo frustraba. Le hacía querer tocarla solo para demostrar que era real. Ivy dio un paso atrás y su espalda chocó contra el borde de la pesada mesa de madera. «Me lavaré», dijo rápidamente. Maddox sonrió. Era una expresión aguda, como la de un lobo. «Buena chica». «Ven, Maddox», dijo Silas. Se acercó a la puerta. «Déjala». Maddox no se movió durante un segundo. Se quedó mirando a Ivy, con la mirada fija en su pecho, y luego de nuevo en sus ojos. Estaba memorizando su miedo. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Silas se quedó en la puerta. La miró por última vez, con una expresión indescifrable. «Come», dijo Silas. «Duerme. No intentes abrir la ventana. Hay una caída de 90 metros hasta las rocas afiladas. No sobrevivirías». Salió. La pesada puerta de roble se cerró de golpe. Ivy contuvo la respiración. Clic. La cerradura giró. Estaba sola. El silencio de la habitación era diferente al silencio del bosque. Este silencio era pesado. Era costoso. Ivy exhaló y el aire salió temblando de sus pulmones. Miró la puerta. Era de roble macizo. Tampoco había manilla en este lado, solo madera lisa. Se volvió hacia la ventana. Silas tenía razón. Era una estrecha rendija en la piedra, apenas lo suficientemente ancha para sus hombros. A través del grueso cristal, no veía nada más que la tormenta gris que se arremolinaba y la precipiciosa caída al abismo que había debajo. Estaba atrapada, pero tenía calor. Caminó hacia el fuego. El calor envolvió su cuerpo helado como una manta. Se arrodilló sobre la alfombra de piel desnuda, hundiendo las rodillas en el grueso pelaje. Extendió las manos hacia las llamas, observando cómo el barro se secaba y se agrietaba en su piel. Activo protegido. Así es como Silas la había llamado. No una invitada, ni una prisionera, un activo, algo que estudiar, algo que utilizar. Miró la comida que había sobre la mesa, una pata de pollo asada, una barra de pan negro, queso. Su estómago rugió. Se arrastró hasta la mesa y cogió el pan. No se molestó en buscar un plato. Arrancó un trozo y se lo metió en la boca. Era rico y denso, con sabor a melaza y grano. Comió con una desesperación que no se había dado cuenta de que sentía, dejando caer migas sobre su túnica mojada. Comió hasta que el dolor agudo en su vientre se convirtió en un dolor sordo. Luego miró la puerta del baño. La amenaza de Maddox resonaba en su mente. «Yo misma te lavaré». Se levantó, con las piernas temblorosas. Entró en el baño. Era todo de piedra, con una bañera profunda y hundida que ya estaba llena de agua humeante. En el borde había una pastilla de jabón que olía a sándalo. En un taburete había una pila de toallas. Ivy se quitó la ropa mojada. Los vaqueros embarrados se desprendieron de su piel. La túnica estaba pesada por el agua. Los tiró a una esquina. Se metió en el agua. Estaba caliente, tan caliente que le escocía los dedos de los pies congelados. Siseó, pero se sumergió, dejando que el calor la envolviera. El agua le llegaba hasta la barbilla. Se frotó la piel hasta que se puso rosa. Se lavó el barro del pelo. Se lavó el olor de la manada de la luna plateada de su cuerpo.
Lavó el contacto de su padre. Cuando salió, se sintió renovada, nueva. Se secó y encontró la ropa que Silas le había prometido. No era ropa de mujer, era una sencilla camisa gris que le quedaba grande y un par de pantalones con cordón. Olían a jabón de lavar, limpios, neutros. Se vistió y volvió al dormitorio principal. Se sentía más limpia, pero no más segura. Se subió a la enorme cama. Las pieles eran pesadas y la aplastaban contra el colchón. Se acurrucó en posición fetal, llevando las rodillas al pecho. Miró fijamente la puerta. Esperó. No sabía qué estaba esperando. A Cale, el rey que la miraba como si fuera un problema matemático. A Maddox, la bestia que quería quebrarla. O a Silas, la sombra que la vigilaba demasiado de cerca. Sus ojos se volvieron pesados. El calor de la habitación y la saciedad de su estómago contrarrestaban su miedo. La adrenalina estaba bajando. Sus párpados se cerraron. Clic. Ivy abrió los ojos de golpe. El sonido provenía de la puerta. La cerradura se estaba girando. Se incorporó, aferrándose a las pieles contra su pecho. Su corazón latía frenéticamente contra sus costillas. El pomo de la puerta no se movió. No había pomo. La pesada madera se abrió lentamente hacia adentro, chirriando en sus bisagras de hierro. Una figura se alzaba en la oscuridad del pasillo. No era uno de los hermanos. Era una mujer. Era alta, con el pelo del color de la sangre derramada y los ojos brillantes de malicia. Llevaba la armadura de cuero de la Guardia Obsidiana. Sostenía una bandeja en las manos, pero no miraba la comida. Miraba a Ivy y gruñía. Así que la mujer siseó entrando en la habitación. Cerró la puerta de una patada con el talón. Esto es lo que el rey trajo a casa. Dejó la bandeja sobre la mesa con un golpe que hizo saltar los cubiertos. Se acercó a la cama. «No hueles a nada», escupió la mujer. «Hueles a aire, a vacío». Ivy se arrastró hacia el cabecero. «¿Quién eres?» La mujer se detuvo al pie de la cama. Apoyó la mano en la empuñadura de un cuchillo que llevaba en el cinturón. «Soy la que se suponía que iba a ser reina», dijo la mujer. Su voz era baja y venenosa antes de que Cale decidiera traer a una vagabunda a su torre. Se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. «Puede que seas una novedad para ellos, Nula, pero para mí solo eres un insecto». La mujer sacó el cuchillo, el acero brilló a la luz del fuego y los insectos se aplastan. Ivy se tiró a un lado. El cuchillo cortó el aire donde había estado su garganta un segundo antes. Se clavó en la pila de pieles con un ruido sordo, enviando una nube de plumas blancas que explotó en la habitación como nieve. Ivy golpeó con fuerza el suelo de piedra. El impacto lo recibió su hombro, lo que le provocó un dolor agudo en el brazo, pero no se detuvo. Se arrastró hacia atrás con las manos y los talones, raspando la piedra con las uñas. «Te mueves rápido para ser una insignificancia», se burló la mujer. Arrancó el cuchillo de entre las sábanas, pero no lo suficientemente rápido. Se subió a la cama, pisoteando con sus botas embarradas las impolutas sábanas grises. Parecía un depredador acorralando a un conejo herido. Tenía los ojos muy abiertos, enloquecidos por los celos. Ivy retrocedió hasta que su espalda chocó contra la piedra rugosa y caliente de la chimenea. Las llamas lamían el aire detrás de ella, pero el calor no era nada comparado con el frío terror que le helaba la sangre. Estaba atrapada. La ventana era una caída mortal. La puerta estaba bloqueada por un asesino. «No te dejará», jadeó Ivy. Su voz era débil, preparada. «Él no lo sabrá», dijo la mujer. Saltó de la cama y aterrizó silenciosamente entre Ivy y la puerta. Giró el cuchillo en su mano y la hoja reflejó la luz del fuego. Los accidentes ocurren, los intrusos se caen por las ventanas. Resbalones, tropiezos, gravedad. Levantó el cuchillo. Ivy apretó los ojos con fuerza. No gritó. Gritar nunca la había salvado en la casa de su padre. Tampoco la salvaría aquí. Se preparó para el corte del acero. ¡Boom! El sonido no era un golpe. Era una explosión. La pesada puerta de roble no solo se abrió, se desintegró. Las astillas de madera salieron disparadas por la habitación como metralla. Las bisagras de hierro chirriaron al desprenderse del marco de piedra.
La mujer se dio la vuelta, con el cuchillo en alto. Maddox estaba de pie entre los escombros de la puerta. No era el hombre que había sonreído a Ivy antes. Era un monstruo con piel de hombre. Tenía la camisa rota en el hombro, como si no pudiera contener los músculos que se arremolinaban debajo. Tenía la cabeza gacha y los hombros encorvados, pero fueron sus ojos los que helaron la sangre en las venas de Ivy. Eran completamente ámbar, oro fundido. Las pupilas estaban muy dilatadas, tragándose el iris hasta que no quedaba nada humano. Un gruñido grave y vibrante emanó de su pecho. Sacudió las tablas del suelo, sacudió los cristales de la ventana, sacudió los huesos de Ivy. Maddox, tartamudeó la mujer. El cuchillo se le resbaló de las manos sudorosas y se le quedó la cara pálida como la cera. Era mío, rugió Maddox. La palabra no salió de su boca. La vomitó con una violencia que resquebrajó el aire. Se movió más rápido que el pensamiento. En un segundo estaba en la puerta, una sombra más oscura contra el pasillo. Al siguiente, era un borrón en movimiento. Se abalanzó sobre la mujer con la fuerza de un tren de mercancías. Golpearon la pared del fondo con un crujido repugnante. El cuchillo cayó al suelo con estrépito, deslizándose por la piedra hasta detenerse a pocos centímetros de la rodilla de Ivy. Maddox tenía a la mujer inmovilizada por el cuello. Sus pies estaban bien plantados, sus botas crujían contra el suelo de piedra. La mantenía a 30 centímetros del suelo. Te lo dije. Maddox gruñó. Su cara estaba a pocos centímetros de la de ella. La saliva salía disparada de sus labios. Ella es nuestra. No toques el activo. La mujer le arañó el brazo. Sus uñas se clavaron en su piel, haciéndole sangre, pero él ni siquiera se inmutó. Sus piernas pateaban inútilmente contra la pared. Su cara se estaba poniendo morada. Maddox no se detuvo. Sus dedos se clavaban en su tráquea. El sonido del cartílago tensándose llenó la silenciosa habitación. Crujido, chasquido. Ivy observaba, paralizada. Iba a matarla allí mismo, frente al fuego. La violencia era embriagadora. Inundaba la habitación con el olor a ozono, cobre y agresividad cruda y sin filtrar. Era aterrador, pero Ivy vio algo más. Maddox no estaba presente. Tenía los ojos vidriosos. Estaba en rojo. Ella había oído historias de alfas que se habían perdido en la sed de sangre. Si mataba a un miembro de la manada en un ataque de ira ciega, Kyle tendría que castigarlo, tal vez incluso matarlo. Ese pensamiento la movilizó. «¡Maddox!», gritó Ivy. Él no la oyó. La bestia conducía el coche. Ivy miró el cuchillo en el suelo. Luego miró al monstruo. Se puso de pie. Le temblaban tanto las piernas que pensó que se doblarían, pero las obligó a mantenerse firmes. Caminó hacia ellos. El calor que irradiaba Maddox era abrasador. Era como entrar en un horno abierto. El aire a su alrededor crepitaba con electricidad estática. «Maddox, detente», dijo. Extendió la mano. No le agarró el brazo. No tenía fuerzas para tirar de una montaña por un precipicio. Colocó la mano plana en el centro de su espalda, justo entre los omóplatos. Sintió los músculos moviéndose y retorciéndose como serpientes bajo su camisa húmeda. Sintió los frenéticos latidos de su corazón golpeando contra su palma. «Boom, boom, 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 déjala ir», susurró Ivy. El efecto fue instantáneo. Maddox se quedó paralizado. Era como si hubiera conectado un cable con corriente. La tensión de su espalda se detuvo, vibrando violentamente bajo su mano, y luego simplemente se detuvo. El gruñido murió en su garganta, sustituido por un confuso y entrecortado resoplido. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos ámbar se fijaron en los de ella. El fuego dorado seguía allí, pero la pupila se contrajo. Recuperó la concentración, parecía drogado, confundido. «Ghost», dijo con voz ronca. «Suéltala», dijo Ivy en voz baja. No movió la mano. La mantuvo presionada contra su columna vertebral, como un ancla en la tormenta. Vertió toda la calma que poseía en ese contacto. Maddox miró a la mujer que tenía en sus manos. Pareció darse cuenta de lo que estaba sosteniendo. Sonrió con desdén, con una mirada de puro disgusto curvando sus labios.
Abrió la mano. La mujer cayó al suelo como un saco de grano mojado. Jadeaba, tosiendo y jadeando, agarrándose la garganta magullada. Se alejó a gatas y aterrorizada, mirando de Maddox a Ivy con los ojos muy abiertos y llorosos. «Fuera», dijo Maddox. Su voz era plana, mortal. La mujer no esperó, no miró atrás. Salió a toda prisa por la puerta destrozada, sollozando, y desapareció en el oscuro pasillo. Maddox no la vio marcharse. Se volvió completamente hacia Ivy. Respiraba con dificultad, con el pecho agitado como un fuelle. El color ámbar de sus ojos se desvanecía, volviendo a un marrón oscuro intenso. El sudor le goteaba por la frente. Miró su mano, que ahora descansaba sobre su pecho. Miró su rostro. «Me detuviste», dijo Maddox. Sonaba genuinamente desconcertado. Sonaba como un niño que acababa de despertar de una pesadilla. Estaba en rojo. Nadie me detiene en rojo, ni siquiera Cale. Dio un paso más. Ivy retrocedió un paso. Sus pantorrillas golpearon el borde del marco de la cama. No tenía a dónde ir. Maddox la siguió. Invadía su espacio hasta que sus botas tocaban las de ella. Se cernió sobre ella. Una montaña de calor y violencia que de repente se había quedado en silencio. «¿Por qué puedo sentirte?», susurró. Extendió la mano. Su mano grande y áspera temblaba ligeramente. Trazó la línea de su mandíbula con un pulgar tan calloso que podría encender una cerilla. «No puedo olerte», murmuró. «Pero cuando me tocas, el ruido se detiene». Ivy dejó de respirar. «¿El ruido?», preguntó ella con una voz apenas audible. Maddox cerró los ojos, se inclinó, apoyó la frente contra la de ella. Era pesado, sólido. «La rabia», confesó. Las palabras vibraron a través de su cráneo hasta llegar al de ella. «Siempre es ruidosa, grita, exige sangre. Pero tú», inhaló profundamente, aspirando solo aire, pero parecía encontrar sustento en él. «Tú eres el silencio», susurró. «Tú eres el espacio tranquilo». Ivy se quedó paralizada en el círculo de sus brazos. Debería estar aterrorizada. Él era un asesino. Casi le había roto el cuello a una mujer a 1 metro de distancia de ella. Pero no tenía miedo. Durante 21 años, su silencio había sido su vergüenza. Su vacío había sido su defecto. Pero para este monstruo, su vacío no era un defecto. Era un santuario. Maddox movió la mano desde su mandíbula hasta la nuca. Sus dedos se enredaron en su cabello. No tiró de ella, simplemente la mantuvo allí, apoyándose contra ella. «No me vuelvas a tocar», susurró. Pero las palabras eran una súplica, no una orden. «Si dejas de hacer ruido, nunca te dejaré marchar». Una sombra se proyectó sobre la puerta. Maddox. La voz era fría como el acero. Cale estaba de pie entre los restos de la puerta. Miró la madera destrozada. Miró a la mujer que huía por el pasillo. Y luego miró a su hermano, con la frente apoyada contra el nulo, respirando en su silencio. Maddox se apartó, pero no se alejó de Ivy. Giró la cabeza, colocando su cuerpo entre Ivy y el rey, como un escudo protector. Ella atacó al activo. Maddox gruñó y el ámbar volvió a brillar en sus ojos. «Yo me encargué». Cale entró en la habitación. Caminó sobre las astillas. Se detuvo a 1 metro de distancia. «Has destruido mi puerta», señaló Cale con calma. «Ella tenía un cuchillo», espetó Maddox. La mirada de Cale se desplazó hacia Ivy. La escudriñó en busca de sangre. Vio las almohadas rajadas. Vio el cuchillo en el suelo. «¿Estás herida?», le preguntó Cale. Ivy negó con la cabeza. «No, no, Alpha». Cale volvió a mirar a Maddox. Observó la forma en que Maddox estaba de pie, flotando, posesivo, tranquilo. «No estás en rojo», observó Cale. «Deberías estarlo. Después de tanta adrenalina, normalmente destrozas la sala de entrenamiento durante 1 hora». «Ella lo detuvo», dijo Maddox. Sonaba desafiante. «Ella me tocó y se detuvo». Cale entrecerró los ojos. Miró a Ivy con renovado interés. El cálculo había vuelto. No veía a una persona. Veía una ventaja táctica, un sedante para la locura de su hermano. «Interesante», murmuró Cale.
Se volvió hacia la oscuridad del pasillo. Silas, arregla la puerta. Maddox, monta guardia. Nadie entra en esta habitación excepto nosotros. Si otro guardia intenta tocarla, mátalo lentamente. Cale miró a Ivy por última vez. Duerme bien, Ivy. Mañana pondremos a prueba la teoría. Se dio la vuelta y se alejó. Maddox no se marchó. Cerró la puerta rota de una patada lo mejor que pudo, atascando una silla bajo el pomo para mantenerla cerrada. Luego se volvió hacia ella. Caminó hasta la chimenea y se sentó en la alfombra de piel, de espaldas a la cama, mirando hacia la puerta. La estaba protegiendo. Ivy se hundió en el colchón destrozado. Se subió las pieles hasta la barbilla. Observó cómo la luz del fuego bailaba sobre la ancha espalda de Maddox. No estaba sola, y por primera vez en su vida, el monstruo debajo de la cama no estaba allí para devorarla. Estaba allí para devorar a cualquiera que lo intentara. El fuego crepitó. Un leño cayó sobre las brasas con un suave silbido de ceniza que se rendía. Ivy se quedó mirando la espalda de Maddox. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra de piel, de espaldas a la puerta destrozada. No había movido un músculo desde que Cale se marchó. La tensión en sus hombros era un mapa de la violencia que estaba a punto de desatarse. La estaba protegiendo. El concepto le resultaba extraño, peligroso, como confiar en un tigre para que cuide de un cordero. Se subió más el edredón gris, metiéndoselo hasta la barbilla. Todavía sentía un cosquilleo en la piel donde lo había tocado. No era un cosquilleo sexual, era el zumbido de un residuo de alto voltaje. Había tocado la tormenta y la tormenta se había calmado. Una sombra se desprendió de la penumbra del pasillo. Maddox levantó la cabeza de golpe. Un rugido de advertencia comenzó en su pecho, vibrando a través del suelo de piedra y subiendo hasta el marco de la cama. Silas se deslizó por el hueco donde habían arrancado las bisagras de la puerta. Se movía como el humo, silencioso e inevitable. Llevaba una pequeña bolsa de cuero en una mano y una pesada linterna de hierro en la otra. «Tranquilízate, hermano», susurró Silas. Su voz era como hojas secas deslizándose por el pavimento. «No estoy aquí para quebrarla». Maddox no se relajó. Giró la parte superior del cuerpo, manteniendo un ojo en el pasillo y otro en Silas. Cale dijo, «Espera hasta mañana». «Cale ve la estrategia», respondió Silas, colocando la linterna sobre la pesada mesa de roble. La luz se balanceó, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes de piedra. «Yo veo biología. No puedo dormir con un rompecabezas en la casa». Miró hacia la cama. Sus ojos violetas encontraron inmediatamente los de Ivy. Eran clínicos, distantes, pero ardían con una curiosidad aterradora. «¿Estás despierta, Nula?» Ivy asintió. Tenía la garganta demasiado seca para hablar. Silas abrió la cartera. El tintineo del metal contra el cristal resonó en la silenciosa habitación. Sacó una serie de pequeños instrumentos extraños, una aguja de plata, un frasco de cristal lleno de un líquido viscoso transparente, un diapasón de hierro negro. «Ven aquí», ordenó Silas. Matt volvió a gruñir, esta vez más fuerte. Se puso de pie con un movimiento fluido, colocándose entre la cama y la mesa. «Que se quede ahí», dijo Maddox. «Está temblando. Está asustada». «Tiembla porque tiene frío», replicó Silas imperturbable. «Cogió el diapasón y ella está asustada porque no sabe lo que es. Tengo intención de decírselo». Miró por encima del enorme hombro de Maddox. «Ven, Ivy. O iré a por ti y no tendré en cuenta las plumas». Ivy apartó el edredón. El aire frío de la habitación le mordía la piel a través de la fina camiseta gris. Se deslizó del alto colchón y sus pies descalzos tocaron la fría piedra. Caminó hacia ellos. Tenía que pasar junto a Maddox. Al acercarse a él, el calor que irradiaba su cuerpo la envolvió. Él bajó la mirada y sus ojos ámbar siguieron sus movimientos. No la detuvo, pero su mano se crispó a su lado, como si quisiera estirarla y atraerla hacia su gravedad. Se detuvo frente a Silas. Uplo olía a tinta y hierbas secas. Era hermoso, de una forma aguda y frágil,
como una hoja de cristal. Siéntate, dijo Silas, señalando la silla de madera. Ivy se sentó, agarró los bordes del asiento hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Silas se acercó. Al principio no la tocó. Golpeó el diapasón de hierro negro contra el borde de la mesa. H. Una frecuencia baja y profunda llenó la habitación. No era un sonido, era una vibración. Le hacía castañear los dientes a Ivy. Le dolía el pecho. Silas movió el diapasón vibrante alrededor de su cabeza. Lo acercó a su oreja izquierda, luego a la derecha. Luego lo bajó hasta su cuello, deteniéndose sobre el punto del pulso donde debería estar su glándula odorífera. El sonido cambió. No resonaba. No rebotaba en su piel. Desapareció. En el momento en que el diapasón se acercó a 1 centímetro de su piel, la vibración se apagó. Era como si ella se hubiera tragado el sonido. Silas abrió mucho los ojos. Un destello de puro asombro resquebrajó su máscara estoica. Imposible. Respiró. Volvió a golpear con el tenedor con más fuerza. Lo acercó a su muñeca. Silencio. El sonido se sofocó al instante. Maddox se acercó. Su curiosidad superó su instinto protector. Se asomó por encima del hombro de Silas. ¿Qué es? ¿Lo está ensordeciendo? Lo está absorbiendo, susurró Silas. Dejó el tenedor y cogió el frasco de cristal. Lo descorchó. Un olor acre y penetrante inundó la habitación. Olía a amoníaco concentrado y limones podridos. Era una sal olfativa que se utilizaba para despertar a los guerreros inconscientes. Era tan fuerte que hacía llorar los ojos desde el otro lado de la habitación. Silas agitó el frasco bajo la nariz de Ivy. Ella no se inmutó. No lo olió. Pero Silas hizo algo más. Observó el vapor que se elevaba de la botella. La delgada voluta de gas blanco no flotaba en el aire. Se curvaba hacia Ivy. Era absorbida por su piel, desapareciendo en sus poros como el agua en la arena seca. Silas tapó la botella con mano temblorosa. Miró a Ivy. La miró con una nueva expresión. No era la mirada de un depredador que ve a su presa. Era la mirada de un hombre que miraba al abismo. «No eres inodora», dijo Silas en voz baja. Extendió la mano. Sus dedos fríos apartaron el pelo de su cuello, dejando al descubierto la glándula que yacía dormida bajo su piel. «Todos los lobos proyectan», explicó Silas, con voz rápida y emocionada. «Emitimos nuestro olor. Emitimos nuestras emociones. Emitimos nuestro dominio. Es una salida de energía». Presionó el pulgar contra su pulso. «Tú no emites, absorbes». Ivy lo miró, con la mente nublada por la confusión. «No lo entiendo. Mi padre decía que era estéril. Decía que estaba vacío. Tu padre es un necio que cree que una taza está rota porque no es una jarra», espetó Silas. «No estás vacía, Ivy. Eres un agujero negro». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, aterradoras. Maddox hizo un ruido con la garganta. «Un vacío», murmuró. «Por eso los guardianes no la vieron. Enviaron una señal para leerla y ella se la tragó». Silas asintió. «Y por eso te calmas, hermano. Cuando estás en rojo, proyectas energía caótica pura. Es demasiado para que tu cuerpo la contenga. Cuando ella te tocó, se la bebió». Maddox terminó. Miró a Ivy con una mezcla de horror y hambre. Ella bebió la rabia. Ivy se echó atrás aterrorizada. «No era mi intención», tartamudeó. «No robé nada. Solo quería que dejara de hacerle daño». «No estás robando», la corrigió Silas. Le agarró la barbilla, obligándola a mirarlo. «Estás equilibrando. ¿Sabes lo raro que es esto? Un omega que no se somete, sino que absorbe. Un omega que puede tomar el exceso de poder de un alfa y neutralizarlo». Le soltó la cara y comenzó a caminar por la pequeña habitación, con la mente acelerada. «Los hermanos del vacío», murmuró Silas para sí mismo. «Así es como nos llaman porque somos demasiado fuertes, demasiado violentos. Consumimos todo lo que nos rodea». Se detuvo y miró el lugar vacío de Cale en la puerta.
y el destino nos ha enviado a una mujer que puede consumirnos a nosotros. Ivy sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal que no tenía nada que ver con el frío. Estaban hablando de ella como si fuera una herramienta, un filtro biológico para su violencia. ¿Te duele?, preguntó Maddox. Estaba mirando sus manos. Cuando tomaste el rojo, ¿te dolió? Ivy miró sus palmas. Parecían normales, pálidas, pequeñas. No, susurró. Sentí calor. Sentí que por fin estaba llena. La confesión fue silenciosa, pero resonó en la habitación como un golpe físico. Por fin llena. Durante 21 años se había sentido vacía, fantasmal, sin anclaje. Y en ese momento en que tocó la violencia de Maddox, se sintió real. Silas volvió hacia ella. Cogió la aguja de plata. Una prueba más, dijo, para estar seguro. Sin agujas, gruñó Maddox. Solo un pinchazo, prometió Silas. Necesito ver cómo reacciona su sangre al aire. Antes de que Ivy pudiera protestar, Silas le cogió el dedo. Fue un pinchazo rápido y agudo. Una sola gota de sangre carmesí brotó de la yema de su dedo. Todos se inclinaron hacia ella. La sangre no se quedó ahí. Era oscura, mucho más oscura que la sangre normal, casi negra a la luz del fuego, y no se oxidaba. No se volvió marrón al secarse. Parecía brillar, reteniendo la luz, absorbiendo el resplandor del fuego. Silas la limpió con el pulgar. Se llevó el pulgar a la boca y probó el sabor a cobre. Cerró los ojos. Antigua, susurró Silas. Primitiva. Sabe como la tierra antes de que crecieran los árboles. Abrió los ojos. El violeta se arremolinaba, oscuro y dilatado. Eres peligrosa, Ivy, dijo Silas. Si el consejo supiera lo que eres, no te habrían exiliado. Te habrían matado. ¿Por qué?, preguntó Ivy, agarrándose el dedo picado. ¿Por qué?, dijo Silas, inclinándose hasta que quedaron nariz con nariz. Un alfa manda, pero un vacío conquista. Puedes despojar a un alfa de su poder con solo tocarlo. Puedes convertir a un rey en un plebeyo. Se enderezó. Eres lo único en este mundo que tenemos motivos para temer. Maddox se rió. Era un sonido seco como un ladrido. ¿Miedo? No, no le temo. Maddox se acercó, apartando a Silas. Se cernió sobre Ivy, envolviéndola de nuevo con su calor. No la veía como una amenaza, sino como una salvación. He estado ahogado en ruido toda mi vida, dijo Maddox en voz baja, y ella es la única tranquilidad que he encontrado. Extendió la mano y tomó la de ella, la que Silas había pinchado. Presionó el pulgar sobre la pequeña herida, sellándola. Mantendremos esto en secreto, dijo Maddox mirando a Silas. Cale sospecha, pero piensa en la estrategia. Cree que ella es un amortiguador. No sabe que puede dejarnos secos. Si Cale sabe que ella es una amenaza para su dominio, advirtió Silas, la neutralizará. Entonces no lo sabe, afirmó Maddox. Todavía no. Volvió a mirar a Ivy. ¿Puedes hacerlo otra vez?, preguntó Maddox. Ivy parpadeó. ¿Hacer qué? Tómalo, dijo Maddox. Cerró los ojos y respiró hondo. Lo invocó. Ivy sintió el cambio al instante. El aire de la habitación se volvió pesado. La estática volvió. Maddox no estaba entrando en rojo, pero estaba sacando su poder alfa, empujándolo hacia la superficie. Era un peso aplastante, una ola de agresividad y dominio que normalmente hacía que los Omega se arrodillaran en señal de sumisión. Golpeó a Ivy, pero en lugar de aplastarla, fluyó hacia ella. Sintió una oleada de energía. Su ritmo cardíaco se aceleró, hundiéndose con el de él. Se sintió fuerte. Sintió cómo el calor subía por su sangre. Jadeó involuntariamente. Apretó la mano de él con fuerza. Maddox se estremeció. Exhaló un largo y entrecortado suspiro. La tensión se desvaneció de su rostro. Miró. «Hola». «Dime», susurró Maddox. «Sí mismo». Silas los observaba. Observaba la transferencia de energía. Observaba cómo las mejillas de Ivy se sonrojaban mientras absorbía el poder de Maddox. Es un bucle. Silas observaba en silencio. Él da. Ella recibe. Ella se estabiliza. Él se recarga. Guardó sus instrumentos en la bolsa.
El clic de los cierres rompió el trance. Maddox retiró la mano, pero se quedó cerca. «Vete a dormir, bruja», le dijo Silas a Ivy, pero el insulto carecía de malicia. Sonaba más bien como admiración. «Mañana Kel querrá sus propias respuestas, y él no es tan amable como yo». Silas cogió su linterna y se dirigió a la puerta. Se detuvo en el umbral roto. «Maddox, no te agotes. Tenemos patrullas al amanecer». «¡Fuera, Silas!», gruñó Maddox. Silas se marchó. La habitación volvió a quedar en silencio, pero la energía había cambiado. Ya no eran solo un guardia y un prisionero. Maddox la miró, observó el rubor de sus mejillas. «No eres un fantasma», dijo Maddox, volviendo a su lugar en la alfombra. Se sentó, dándole la espalda, pero esta vez un poco más cerca. «Eres una tumba», murmuró a la luz del fuego, «y creo que estoy listo para ser enterrado». Ivy se recostó sobre las almohadas. Su cuerpo vibraba con la energía robada. Ya no tenía frío. Se sentía viva, peligrosa. Miró sus manos en la oscuridad, un vacío. Cerró los dedos en un puño. Por primera vez en su vida, no se sentía como nada. Se sentía como todo. La energía en las venas de Ivy no se calmaba. Zumbaba como un avispón atrapado. Yacía en la oscuridad y miraba fijamente el techo de piedra, con el corazón latiendo a un ritmo que no le pertenecía. Era el ritmo de Maddox, pesado, rápido, implacable. El fuego de la chimenea se redujo a brasas rojas incandescentes. El calor de la habitación comenzó a desvanecerse, sustituido por el frío escalofriante de la fortaleza de piedra. Ivy giró la cabeza sobre la almohada. Maddox seguía allí. Hacía horas que había dejado de estar sentado erguido. Ahora yacía tumbado sobre la alfombra de piel desnuda, con su enorme espalda subiendo y bajando, con respiraciones profundas y lentas. Parecía una estatua caída, esculpida a partir de músculos y violencia, que ahora descansaba. Ella observó cómo la luz gris del amanecer comenzaba a filtrarse por la estrecha rendija de la ventana. No era un amanecer. El territorio de Obsidiana no tenía amaneceres. Solo se hacía menos oscuro. Las sombras en las esquinas de la habitación se alargaban y se deformaban a medida que la luz pasaba de ser naranja como el fuego a gris acero como la mañana. Ella no había dormido. No podía. El poder robado hacía que su piel se sintiera demasiado tensa. La silla encajada bajo el pomo de la puerta rozó el suelo. Maddox se movió al instante. No se despertó como una persona normal. Pasó de cero a letal en un solo suspiro. Rodó hasta ponerse de pie, con un gruñido grave ya retumbando en su pecho. Y su cuerpo se interpuso entre la puerta y la cama. La pesada puerta de roble, que ya estaba astillada y destrozada, se abrió de un empujón. La silla se deslizó por la piedra con un chirrido que puso los dientes de Ivy en punta. Cale estaba allí de pie. El rey parecía no haber dormido tampoco. Su camisa negra estaba impecable. Sus pantalones tácticos metidos en botas pulidas. Tenía el pelo mojado, peinado hacia atrás, lo que resaltaba los ángulos afilados y crueles de su mandíbula. Llevaba una bandeja de plata en una mano y un grueso collar de cuero en la otra. Maddox se relajó ligeramente, pero no se apartó. «Llegas temprano», gruñó Maddox, con la voz pastosa por el sueño. «Tengo una manada que dirigir», respondió Cale con calma. Entró en la habitación y apartó la silla de una patada sin mirarla. Dejó la bandeja sobre la mesa. En ella había un cuenco de gachas y un vaso de agua. «Y yo tengo una variable que probar». Cale miró a Ivy. Su mirada era intensa. Era como un peso físico que le oprimía el pecho. A diferencia de Maddox, cuya presencia era ardiente y caótica, Cale era frío. Era la presión de las profundidades del océano. «Déjanos solos», ordenó Cale. Maddox se tensó. Los músculos de su cuello se endurecieron. «Silas dijo que ella es peligrosa. Absorbe. Si te toca». «Sé lo que dijo Silas», interrumpió Cale. Su voz bajó una octava entrando en el registro alfa. No era un grito, pero hizo vibrar el cristal de la ventana. «Dije, vete». Maddox movió la mandíbula, miró a Ivy, y una pizca de preocupación cruzó sus ojos ámbar. Luego miró a su rey. La jerarquía era absoluta.
No podía desobedecer una orden directa, no cuando no estaba en rojo. Maddox cogió sus botas del suelo, se las calzó y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Cale, se detuvo. «No la rompas», advirtió Maddox en un susurro. «Es lo único tranquilo que hay en esta casa». «Vete», dijo Cale. Maddox se marchó. De repente, la habitación se sintió enorme y helada. Cale no se movió hacia la cama. Cogió el collar de cuero de la mesa. Era grueso, negro y tachonado de plata. De la parte delantera colgaba un pesado lazo de hierro. «Levántate», dijo Cale. Ivy se quitó las pieles. El aire frío le atravesaba la fina camisa gris, endureciéndole los pezones y poniéndole la piel de gallina. Se deslizó fuera de la cama y sus pies descalzos tocaron el gélido suelo de piedra. Se quedó de pie junto a la cabecera de la cama, agarrándose a la madera para apoyarse. «Ven aquí», dijo Cale. Ella caminó hacia él. Cada paso le parecía como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio. Se detuvo a 1 metro de distancia. Cale la miró de arriba abajo. La inspeccionó como un general inspecciona un arma. Le miró las manos, el cuello, el pulso que latía frenéticamente en su garganta. «Silas cree que eres un vacío», dijo Cale. Le dio la vuelta al collar entre sus manos. El cuero crujió. «Él cree que eres una anomalía biológica que consume energía. Maddox cree que eres una seditiva». Dio un paso más hacia ella. El aire a su alrededor se volvió pesado. La presión en la habitación se disparó. A Ivy le pitaban los oídos. «Creo», continuó Cale en voz baja, «que eres una espía. Creo que Vance te envió aquí con un hechizo amortiguador tejido en tu piel para debilitarnos». «No», susurró Ivy. «No lo soy, no lo sabía». «Entonces probemos la teoría», dijo Cale. Levantó el collar. «Ponte esto», Ivy miró fijamente el cuero negro. Era un símbolo de propiedad, de esclavitud. En la manada de la luna plateada, solo los sirvientes más bajos llevaban collares. «¿Por qué?», preguntó, con la voz temblorosa. «Porque si eres un vacío», dijo Cale, clavando sus ojos en los de ella. «Absorbes energía, pero ¿puedes absorber una orden?». No esperó a que ella lo tomara. Se adelantó, invadiendo su espacio. Le rodeó el cuello con los brazos, que eran como barras de acero. Olía a lluvia, a metal y a autoridad absoluta. Abrochó la hebilla en la nuca de ella. Estaba apretado, sin ahogarla, pero ajustado. El cuero estaba frío contra su piel cálida. El peso del anillo de hierro presionaba su garganta. Cale dio un paso atrás, miró el collar, luego la miró a los ojos. Respiró hondo. El ambiente de la habitación cambió al instante. No era como el caótico calor de Maddox. Esto era concentrado, agudo. Era una lanza de pura voluntad. Cale abrió la boca y pronunció la palabra Neil. No era inglés, era alfa. Era un estruendo sónico de dominio que normalmente obligaba a todos los lobos en un radio de 16 kilómetros a tumbarse boca abajo. Golpeó a Ivy como una pared física. Sus rodillas se doblaron. El instinto le gritaba que se tirara al suelo, que se sometiera, que mostrara su garganta. Pero cuando la ola de poder golpeó su piel, ocurrió algo más. El zumbido en sus venas se intensificó. La orden no la aplastó. Se vertió en ella. Ivy jadeó, arqueando la espalda. Era como tragar un rayo. El poder se precipitó a través de sus poros, inundando su sistema. Se mezcló con los residuos de la energía de Maddox y se encendió. No cayó. Se agarró al borde de la mesa. Sus uñas se clavaron en la madera. Jadeaba, con la respiración entrecortada, en forma de bocanadas blancas en el aire frío. Seguía en pie. Cale la miró fijamente. Su máscara de control gélido se resquebrajó. Sus ojos se agrandaron. La había golpeado con suficiente fuerza como para aplastar a un beta, y ella seguía en pie. Imposible. Cale respiró. Dio un paso adelante. La agarró por los brazos. Su agarre le dejaba moretones. «Sométete», rugió. La segunda oleada fue más fuerte. Era un tsunami de poder. Le golpeó el pecho. Le quemaba. Era demasiado. Ivy gritó, un sonido de puro placer y dolor mezclados. Su cuerpo lo bebió. Bebió la autoridad del rey, bebió su voluntad, y luego empujó hacia atrás.
No fue una elección consciente. No sabía cómo hacerlo. Pero su cuerpo, rebosante del poder de dos alfas, necesitaba desahogarse. Miró a Cale. Sus ojos, normalmente de un suave color avellana, se encendieron. Las vetas doradas de sus iris se expandieron. Giraron. No, susurró Ivy. La palabra tenía poder. Una onda expansiva salió disparada de su cuerpo. Golpeó a Kael en el pecho. El rey de la manada de obsidiana salió despedido hacia atrás. Voló 1 metro y se estrelló contra la pared de piedra. El impacto le dejó sin aliento. Se deslizó hasta el suelo, con aspecto aturdido. Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Ivy se quedó junto a la mesa, con el pecho agitado. El collar le quemaba el cuello. Su piel brillaba con un tenue resplandor iridiscente que se extendía por sus brazos. Cale se sentó en el suelo, sacudiendo la cabeza. Miró sus manos y luego a ella. No estaba enfadado. Parecía eufórico. Se puso de pie lentamente. Se limpió un hilo de sangre del labio que se había mordido al impactar. Miró a la mujer que acababa de lanzarlo al otro lado de la habitación con una sola palabra. No eres un espía, dijo Cale con voz áspera. Un espía se derrumba. Tú, tú reflexionas. Volvió a acercarse a ella. Esta vez se movió lentamente, con las manos ligeramente levantadas, mostrando que no iba a atacar. Se detuvo frente a ella. Extendió la mano y tocó el collar que le había colocado en el cuello. Estás sin aliento, señaló Cale. Estás caliente. Tenía razón. Ivy estaba ardiendo. El frío de la habitación había desaparecido. Sentía como si su sangre se convirtiera en lava. Un dolor profundo y pesado comenzó en la parte baja de su abdomen. Era una sensación de calambres y tirantez que le debilitaba las rodillas de una manera diferente. No me siento bien, murmuró Ivy. La habitación daba vueltas. Es demasiado, está demasiado llena. Cale entrecerró los ojos, olfateó el aire. Por primera vez, olió algo. No era el olor de un lobo. Era el olor del ozono, de un rayo cayendo sobre tierra seca. Era el olor del poder puro que se escapaba de su piel porque no podía contenerlo todo. Has consumido la ira de Maddox, analizó Cale, con la mente a toda velocidad. Y ahora has consumido mi mandato. Eres un recipiente, Ivy, y estás desbordada. Le puso la mano en la mejilla. Su piel le resultó maravillosamente fresca en contraste con la fiebre de ella. Esto no es una enfermedad, susurró Cale, dándose cuenta de la verdad. Es calor. Los ojos de Ivy se cerraron. Se inclinó hacia su mano, desesperada por sentir el frescor. ¿Calor? No puedo entrar en celo. Soy estéril. No tengo ciclo. No lo tenías, corrigió Cale, pero nunca antes te habían alimentado. Bajó la mano hasta su garganta, con el pulgar descansando sobre el anillo de hierro del collar. Te alimentas de poder, pequeño vacío, y acabamos de darte un festín. Deslizó el brazo alrededor de su cintura para sostenerla cuando sus piernas finalmente cedieron. La atrajo contra su duro cuerpo. Y ahora, murmuró Cale en su oído, tu cuerpo quiere usar esa energía para crear. La puerta se abrió de nuevo. Silas estaba allí de pie. Miró la silla destrozada. Miró a Cale sosteniendo a la chica sonrojada y temblorosa. Olía el ozono. Tú lo provocaste, dijo Silas con tono seco. Te dije que esperaras. Necesitaba saberlo, respondió Cale. Levantó a Ivy en sus brazos sin esfuerzo. Ella se acurrucó contra su pecho, buscando un punto de apoyo. ¿Y ahora qué?, preguntó Silas. Cale miró a la chica en sus brazos. La chica que pudo absorber la orden de un rey y devolvérsela. Que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivirnos, dijo Cale. Se volvió hacia la cama. Ve a buscar a Maddox y cierra el perímetro. Cale acostó a Ivy sobre las sábanas grises. Se inclinó sobre ella, con sus ojos de acero ardiendo con una oscura promesa. La prueba ha terminado, Ivy. Ahora comienza la reclamación. El colchón se hundió. Ivy jadeó cuando el movimiento envió una nueva ola de fuego que le recorrió las venas. El calor no solo estaba en su piel, estaba en su médula. Era como si Cale le hubiera vertido oro líquido por la garganta y ahora intentara salir ardiendo. Arañó las sábanas grises,
enredando los dedos en la tela. El collar que rodeaba su cuello le resultaba increíblemente pesado. El frío anillo de hierro contrastaba con su carne febril. Maddox irrumpió en la habitación. No caminó. Invadía. Se detuvo al pie de la cama, con el pecho agitado y los ojos ámbar muy abiertos y salvajes. Olía el ozono. Olía el poder puro que se desprendía de ella en oleadas. «Rompiste el sello», acusó Maddox con una voz grave y peligrosa dirigida a Cale. «Forzaste la oleada». «Yo desperté al recipiente», corrigió Cale con calma. No apartó la mirada de Ivy. Se quedó junto a su cabeza, con la mano apoyada en la almohada junto a su cabello. «Mírala, hermano. No se está muriendo. Está resplandeciendo». Ivy abrió los ojos a la fuerza. La habitación estaba envuelta en una neblina de calor. Miró a Maddox. Sus contornos se veían borrosos. Una enorme forma de ira oscura y preocupación. «Me duele», Ivy susurró. Su voz era un susurro roto. «Me siento llena, demasiado llena». Maddox se movió al instante. Se subió a la cama, ignorando la presencia de Cale. Se arrastró sobre las pieles hasta que quedó suspendido sobre ella, con las rodillas a ambos lados de sus caderas. No tocó su piel. Se quedó suspendido a unos centímetros de ella, con las manos agarradas a las sábanas a ambos lados de su cabeza. «Dámelo», exigió Maddox. Su voz era áspera, desesperada. «Tú te llevaste mi ira. Devuélveme el exceso. Expúlsalo, Ivy». «No sé cómo», sollozó ella. Una lágrima recorrió un camino caliente por su sien. «Solo déjalo salir», instó Maddox. Bajó la frente hasta tocarla de ella. «Deja de sostener el muro. Deja que se rompa la presa». Ivy cerró los ojos. Se concentró en la presión zumbante en su pecho. Se concentró en el ancla que suponía el peso de Maddox sobre ella. Empujó. Una chispa saltó entre ellos. Maddox gimió, echando la cabeza hacia atrás como si le hubieran golpeado. Una ondulación visible de energía pasó de la piel de ella a la de él. La presión aplastante en el pecho de Ivy se alivió ligeramente, dejándola sin aliento. Maddox se estremeció, sus ojos se pusieron en blanco por un segundo antes de enfocar. Brillaban con un intenso color dorado. «Sabe a relámpago», susurró Maddox mirando a Cale. «Sabe a ti». Cale los observaba con expresión indescifrable. Extendió la mano y la posó sobre el tobillo de Ivy. El circuito se cerró. Los tres estaban conectados. Un bucle de poder, el mando de Cale, la absorción de Ivy, la liberación de Maddox. Era perfecto, era embriagador. Ivy sintió que el miedo se desvanecía. Ya no era un fantasma. Era el centro del universo. Era lo que mantenía unidos a los monstruos. «Whoop, whoop, whoop». El sonido destrozó el mundo. Era una sirena, áspera, mecánica, discordante. Sonaba a todo volumen desde los altavoces ocultos en las paredes de piedra, atravesando la densa atmósfera sensual como un cuchillo cerrado. Maddox gruñó, y el sonido vibró contra el pecho de Ivy. Se echó hacia atrás, girando la cabeza hacia la ventana. El dorado de sus ojos fue sustituido al instante por el marrón apagado y mortal de un depredador interrumpido. «Violación del perímetro», declaró Cale, con la voz desprovista de su calor ahumado. Se volvió gélida, retiró la mano del tobillo de Ivy y pulsó un pequeño dispositivo de comunicación que llevaba en la oreja. «Informe». Ivy yacía en la cama, temblando mientras se rompía la conexión. La pérdida de su contacto era físicamente dolorosa. Volvió a sentir frío. La fiebre se convirtió en escalofríos. Silas salió de las sombras cerca de la puerta. Llevaba una tableta en las manos. Su rostro estaba sombrío. «No es un ataque», dijo Silas, leyendo los datos que se desplazaban por la pantalla. «Es una llamada a la puerta principal». Cale frunció el ceño. ¿Quién llama a una fortaleza en medio de una tormenta? «Alpha Vance», dijo Silas. El nombre impactó a eBay más que la orden. Se incorporó, ignorando el mareo que le daba vueltas en la cabeza. Se arrastró hacia atrás hasta que su espalda chocó con el cabecero, subiéndose las pieles hasta la barbilla. «No», susurró. «Me ha dejado. Se ha marchado». Cale miró a Silas. «¿Por qué ha vuelto? ¿Se ha olvidado el recibo? Dice que ha habido un error».
respondió Silas, mirando a Ivy con una mezcla de lástima y cálculo en sus ojos violetas. Dice que sus sensores han detectado una anomalía energética, una descarga masiva de energía procedente de este lugar. Ivy dejó de respirar. Cuando había empujado a Cale hacia atrás al liberar la onda de choque, esta no se había quedado en la habitación. Se había extendido. Había cruzado las tierras grises. Vance la había sentido. Lo sabe. Ivy jadeó, agarrándose las sábanas. Sabe que no estoy vacía. Sabe que tengo valor. Maddox se deslizó fuera de la cama. Se puso de pie, con los puños apretados a los lados y las venas de los brazos hinchadas. «Te vendió», gruñó Maddox. «No hay devoluciones. Esa es la ley del comercio. Reivindica sus derechos paternos», continuó Silas, con voz desprovista de emoción, mientras leía el código legal que Vance le transmitía. Afirma que fue coaccionado. Afirma que no conocía el alcance de su condición. Exige la devolución inmediata de su hija para someterla a una evaluación médica. «Quiere que le devuelvan la batería», dijo Cale. El rey se acercó a la ventana. Miró hacia abajo, a la tormenta. A través del grueso cristal, Ivy podía ver las tenues luces de los vehículos en la puerta, muy por debajo. Cale se volvió hacia la habitación. Miró a Ivy. Parecía pequeña contra los cojines grises. El collar seguía alrededor de su cuello. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de un terror absoluto. Ya no le tenía miedo a los hermanos del vacío. Le tenía miedo al hombre que se suponía que era su padre. «Por favor», suplicó Ivy con voz quebrada, «no me devuelvas. Me encerrará en un sótano. Me agotará hasta matarme. Por favor, Alpha». Usó su título. Se sometió. Maddox se colocó delante de la cama. Le dio la espalda a ella y se volvió hacia sus hermanos. Cruzó los brazos. «Si la quiere», declaró Maddox, «tendrá que pasar por encima de mi cadáver». Cale miró a su hermano. Luego miró a la chica temblorosa. «Silas», dijo Cale, «¿está estable físicamente?» «Sí», respondió Silas, «pero si se estresa, podría descargarse de nuevo. Es una bomba andante». «Bien», dijo Cale. Se acercó a la mesa y cogió su cinturón con la pistola. Se lo ató a la cintura. El clic de la hebilla resonó en la silenciosa habitación. «Abre la puerta», ordenó Cale. Ivy soltó un sollozo ahogado. «No, Cale, por favor». Cale se acercó a la cama. Se inclinó, colocando las manos a ambos lados de sus caderas, atrapándola. Acercó su rostro al de ella. «Dije, abre la puerta», repitió Cale, clavando sus ojos en los de ella. «No dije que te devolviera». Levantó la mano y acarició con el pulgar el anillo de hierro de su collar. Vance cree que cometió un error. Voy a bajar y explicarle que su error no fue venderte. Cale se enderezó. Su rostro era una máscara de guerra fría y aterradora. Su error fue pensar que podría recuperar lo que es mío. Se volvió hacia la puerta. «Maddox, quédate con ella. Si alguien que no sea yo entra por esa puerta, desgarra su garganta». «Con mucho gusto», gruñó Maddox. Kyle miró a Silas. «Silas, ven conmigo. Trae el contrato. Vamos a darle al Alpha de Silver Moon una lección sobre derecho contractual». Cale salió de la habitación, con su abrigo negro ondeando detrás de él. Silas lo siguió, cerrando la puerta destrozada lo mejor que pudo. Ivy se quedó en la penumbra con la bestia. Maddox se volvió hacia ella. Ahora no parecía un monstruo, parecía la muralla de una fortaleza. «No te entregará», prometió Maddox con voz grave y áspera. «Cale no comparte y nunca devuelve nada». Ivy escuchó el sonido de unas pesadas botas alejándose por el pasillo. Sintió la vibración de las pesadas puertas de hierro abriéndose muy abajo. Su padre estaba allí. Cerró los ojos y se agarró el collar que le oprimía la garganta. Ya no era un fantasma, era un premio, y la guerra por ella acababa de comenzar. Ivy se levantó de la cama a toda prisa. Tenía las piernas débiles y le parecían de agua, pero el pánico era un potente combustible. Se arrastró por el suelo de piedra hacia la estrecha rendija de la ventana. La fría corriente de aire que se colaba por la abertura no servía para enfriar la fiebre que le quemaba bajo la piel. Necesitaba ver,
Necesitaba saber si la pesadilla estaba realmente ante la puerta. Maddox no la detuvo. Se movió con ella, una enorme sombra silenciosa que se cernía justo detrás de su hombro izquierdo. Colocó una gran mano sobre la pared de piedra por encima de su cabeza y se inclinó. La acorraló contra la vista. Su calor era un escudo contra el viento cortante. «No mires», gruñó Maddox. Su voz era una vibración contra su columna vertebral. «No se merece tus ojos». «Tengo que hacerlo», susurró Ivy. Apretó las palmas contra el cristal helado. La condensación le humedeció los dedos. Muy por debajo, el mundo era una mezcla de lluvia gris y piedra negra. Las luces del patio atravesaban la tormenta en conos de niebla amarilla. Las enormes puertas de hierro permanecían abiertas como las fauces de una bestia muerta. 3 SUV negros estaban parados en el barro justo fuera del umbral. Sus faros eran haces blancos cegadores que atravesaban el territorio de Obsidian Keeps. Los hombres estaban saliendo. Ivy los contó. 6, 8, 10. Llevaban los uniformes plateados y azules de la guardia de élite de Silver Moon. Llevaban rifles. Parecían pequeños desde esa altura. Parecían soldaditos de juguete dispuestos sobre un tablero mojado. Entonces lo vio. Alpha Vance. Salió del vehículo que iba en cabeza. No parecía un juguete. Incluso desde 300 pies de altura, reconoció la rigidez de sus hombros y la inclinación arrogante de su cabeza. Llevaba un largo abrigo de pelo de camello que permanecía increíblemente impoluto a pesar de la suciedad. No llevaba ningún arma. Llevaba un trozo de papel. Trajo un escuadrón de la muerte, observó Maddox. Su tono era informal, pero los músculos de su antebrazo, junto al rostro de Ivy, estaban tensos como cables de acero. 10 hombres, armas automáticas. Cree que puede asaltar una fortaleza con un grupo de cazadores. «Cree que me devolverás», dijo Ivy. Su aliento empañó el cristal. «Cree que soy una propiedad. No se va a la guerra por una tostadora. Solo hay que enseñar el recibo». Debajo de ellos, Cale salió a la lluvia. Caminaba solo. Silas iba unos pasos detrás de él, sosteniendo un paraguas negro que no abrió. Simplemente lo sostenía como un bastón. Cale no llevaba abrigo. Caminaba con su camisa negra y sus pantalones tácticos, y la lluvia lo empapó al instante. No le importaba. Caminó hasta el centro de la puerta abierta y se detuvo. Era solo un hombre contra 10 guardias armados y un alfa, pero parecía más grande que todos ellos juntos. Ivy sintió un tirón en el pecho. Era una sensación física, como si tiraran de un hilo de pescar. Era el vínculo. Cale estaba cerca del enemigo y su instinto destructor se estaba despertando. Su naturaleza vacía percibió el aumento de su agresividad y quiso devorarla. «Está enfadado», murmuró Ivy. Se presionó la mano sobre el corazón. «Arde». «Mira», dijo Maddox. Abajo, en el patio, Vance gritó algo. El sonido se perdió en el viento, pero el gesto fue claro. Agitó el papel, señaló la torre, la señaló a ella. Ivy se apartó de la ventana. «Me ve», jadeó. «Ve el cristal», corrigió Maddox. Deslizó la mano por la pared y la posó sobre su hombro. Su agarre era fuerte y tranquilizador. «Ve un reflejo. No te ve a ti. Ahora eres mía. Estás en la torre». Vance dio un paso adelante, cruzó el umbral de la puerta. Cale no se movió. Se quedó completamente inmóvil. Entonces Vance se detuvo, echó la cabeza hacia atrás, se llevó las manos a la boca. No necesitaba un megáfono. Utilizó el rugido alfa. «Ivy». El nombre golpeó la torre como un golpe físico. Hizo vibrar el cristal. Hizo retumbar las piedras. Y atravesó el pecho de Ivy y le oprimió los pulmones. «Baja». La orden estaba implícita en el grito. Era débil en comparación con la voz de Cale, pero estaba impregnada de 21 años de condicionamiento. Era la voz que le había dicho que no valía nada. Era la voz que le había dicho que se escondiera. Era la voz que la había entrenado para obedecer o morir de hambre. Las rodillas de Ivy golpearon el suelo. No eligió caer. Su cuerpo simplemente obedeció la programación. Agarró el alféizar de la ventana, tratando de levantarse, pero sus músculos se volvieron gelatinosos. «Tengo que irme», gimió. Sus ojos se nublaron. «Me llamó. Tengo que irme».
Intentó arrastrarse hacia la puerta. Maddox gruñó. Era un sonido feroz y salvaje. Se arrodilló detrás de ella. La agarró por la cintura y la atrajo hacia su pecho. La rodeó con sus brazos, inmovilizándole los brazos a los lados. Enterró la cara en su cuello, justo encima del collar. No. Maddox gruñó contra su piel. No le escuches. Su voz es polvo. Escucha al corazón. La mordió. No era una marca de apareamiento. Fue un mordisco agudo y punzante en el sensible cordón del músculo del hombro. El dolor se intensificó, cortando la niebla de la orden de su padre. Escucha a Cale, ordenó Maddox. Siéntelo. Ivy jadeó. El dolor le despejó la mente. Se concentró en el hilo de pescar de su pecho. Se concentró en Cale. Abajo, los gritos habían cesado. Cale se había movido. No había atacado. Simplemente había dado un paso adelante hasta quedar cara a cara con Vance. Los guardias de Silver Moon levantaron sus rifles. 10 cañones apuntaban al pecho de Cale. Cale no miró las armas. Miró a Vance. Ivy no pudo oír lo que dijo, pero lo sintió. Una ola de presión fría inundó el patio. Se propagó por las paredes de piedra. No era un grito, era un silencio. Cale estaba proyectando su aura, y era asfixiante. Vance trastabilló hacia atrás. Dejó caer el papel. Cayó en un charco y comenzó a disolverse. Cale levantó la mano. No hizo ninguna señal a sus propios guardias. No buscó su arma. Señaló los rifles que le apuntaban. Uno a uno, los guardias de Silver Moon bajaron sus armas. No querían hacerlo. Ivy podía ver cómo temblaban. Estaban luchando contra sus propios cuerpos. Pero el dominio de Cale emanaba de él en ondas visibles de distorsión térmica. Estaba aplastando su voluntad. Vance gritaba ahora. Señalaba a Cale. Estaba frenético. Cale se acercó. Agarró a Vance por las solapas de su costoso abrigo de pelo de camello. Ivy sintió una punzada de pura intención letal. Cale quería arrancarle la cabeza. El impulso era tan fuerte que Ivy sintió un sabor a cobre en la boca. No lo mates, susurró Ivy. No sabía por qué lo había dicho. Lo odiaba. Pero sabía que si Cale mataba a un alfa a sangre fría bajo una bandera de tregua, el consejo se les echaría encima. Destruiría la manada Obsidian. Cale, susurró al cristal. ¡Para! En el barro Cale se quedó paralizado. Inclinó la cabeza. Levantó la vista. Era imposible que la oyera, pero se detuvo. Soltó a Vance. Empujó al anciano hacia atrás. Vance resbaló en el barro y cayó de espaldas, arruinando su abrigo. Cale se quedó de pie frente a él. Dijo algo breve, algo definitivo. Luego Kyle le dio la espalda. Le dio la espalda a un alfa y a 10 hombres armados. Era el insulto definitivo. Era una declaración de que no eran una amenaza. Eran una molestia. Cale caminó de vuelta hacia los controles de la puerta. Pulsó el botón. Las enormes puertas de hierro comenzaron a cerrarse con un chirrido. Vance se puso en pie a toda prisa. Cogió el papel empapado y lo lanzó contra las puertas que se cerraban. Gritó algo más, pero el pesado metal se cerró de golpe, cortando su voz, cortando la vista, cortando el pasado. Ivy se desplomó contra Maddox. Se ha ido, susurró. Está encerrado fuera, corrigió Maddox. Acarició su cabello con la nariz, inhalando el aroma de su sudor y el ozono de su poder. Pero no se ha ido. Vance es un hombre de negocios. Se acaba de dar cuenta de que vendió una mina de oro por el precio de la tierra. Volverá. La puerta de la habitación se abrió. Cale entró. Estaba mojado, estaba embarrado y resplandecía con los efectos secundarios del enfrentamiento. No miró a Maddox, miró a Ivy, acurrucada en el suelo junto a la ventana. Cruzó la habitación con 3 largos pasos. Se agachó y la sacó de los brazos de Maddox. La levantó con facilidad, poniéndola de pie, pero manteniendo las manos en su cintura para estabilizarla. ¿Le has oído?, preguntó Cale. Su voz era áspera. ¿Le has oído llamarte? Ivy asintió. Me dolió. Me dieron ganas de arrastrarme. Pero te quedaste, dijo Cale. Sus ojos escudriñaron el rostro de ella. No fuiste a la puerta. Maddox me detuvo, admitió Ivy.
Cale miró a su hermano, que seguía arrodillado junto a la ventana, con aire vigilante. Maddox te sujetó, corrigió Cale. Pero tú me detuviste, Ivy parpadeó. ¿Qué? Iba a arrancarle la garganta, dijo Cale en voz baja. Le tomó la mano y la apretó contra su pecho. Su corazón latía despacio, con calma. Tenía su arteria bajo mi pulgar. Quería pintar la puerta con él. Se inclinó más hacia ella, pero entonces sentí un tirón, un pequeño gancho en mi pecho, una voz tranquila que decía, «¡Para!». Miró el collar que ella llevaba alrededor del cuello. Luego la miró a los ojos. «Tú me mandas, pequeño vacío», murmuró Cale. La compresión pareció sacudirlo desde 300 pies de distancia. «Tú pones una correa a mi ira». Ivy miró a Nijiwani. Ivy miró fijamente su camisa mojada. Ella había controlado al rey. Había salvado a su padre, no por amor, sino para salvar a Cale. No quería que empezaras una guerra, susurró. Cale se rió. Era un sonido oscuro, sin humor. La guerra ya ha comenzado, Ivy. La giró y la llevó de vuelta a la cama. La sentó en el borde. Vance trajo una orden de disolución, explicó Cale, paseándose por la habitación. Afirma que el intercambio fue fraudulento porque ocultamos la naturaleza del activo. Va a acudir al consejo. Les va a decir que tenemos un arma. Evítalo. Silas apareció en la puerta. Parecía sereno y tranquilo. Si el consejo descubre lo que es, advirtió Silas. No se la devolverán a Vance, se la quedarán para ellos, la diseccionarán. Ivy se abrazó a sí misma. Entonces estoy condenada. O mi padre me atrapa o el consejo me mata. No, dijo Cale. Dejó de caminar de un lado a otro. Se detuvo al pie de la cama, flanqueado por sus hermanos. Maddox estaba a su derecha, irradiando calor. Silas estaba a su izquierda, irradiando fría inteligencia. Y Cale estaba en el centro, irradiando poder absoluto. Hay una tercera opción, dijo Cale. Miró a sus hermanos. Se produjo una comunicación silenciosa entre ellos. Maddox asintió con la cabeza. Silas inclinó ligeramente la cabeza. Estaban de acuerdo. Cale volvió a mirar a Ivy. El consejo no puede tocar a una hembra apareada, afirmó Cale. Si estás comprometida, si estás marcada, si estás unida al alfa de una manada, estás bajo la protección de las leyes de apareamiento. Nadie puede llevarte, ni un padre, ni un consejo. El corazón de Ivy dio un vuelco. ¿Te refieres al matrimonio?, preguntó. Me refiero al apareamiento, corrigió Maddox sonriendo. La mordedura, el nudo, el vínculo del alma. Pero Ivy tartamudeó, mirando a los tres hombres corpulentos. ¿Cuál? ¿Cuál de ustedes? Cale dio un paso adelante. Colocó las manos en la cama a ambos lados de las rodillas de ella. Se inclinó hasta que su rostro quedó a la altura del de ella. «Eres un vacío, Ivy», susurró Cale. «Eres infinita. Un alfa se agotaría tratando de llenarte. Un alfa no sería suficiente». Le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Necesitas la estrategia. Necesitas la violencia. Y necesitas el silencio». Miró a sus hermanos. «No compartimos», dijo Cale. «Pero somos una unidad. Somos la obsidiana. Si te quedas con uno de nosotros, te quedas con todos». Extendió la mano. «La única forma de salvarte es reclamarte, los tres. Esta noche». Ivy miró su mano. Era grande, estaba llena de cicatrices, era peligrosa. Era una oferta de salvación, pero también era una oferta de consumo total. «Si digo que sí», susurró Ivy, «nunca podré marcharme». «Si dices que sí», prometió Cale, «nunca querrás hacerlo». Ivy miró la ventana, donde la tormenta rugía afuera. Miró la puerta por donde su pasado había intentado arrastrarla fuera. Luego miró a los tres monstruos que la miraban como si fuera lo único valioso en el mundo. Extendió la mano. La colocó en la de Kes. «Reclámame», dijo. La mano de Cale se cerró sobre la suya. No era el apretón aplastante de un guerrero preparándose para la batalla. Era una presión firme y constante que la anclaba a la tierra. En el momento en que sus pieles se tocaron, el zumbido estático de las venas de Ivy se suavizó hasta convertirse en un murmullo bajo y dorado, el sonido de un circuito que finalmente se cerraba. «El collar»,
dijo Cale en voz baja. No la atrajo hacia él. Se acercó a ella con una reverencia que le robó el aliento. Levantó la mano libre y encontró la hebilla en la nuca de ella. El cuero estaba caliente por el contacto con su piel. El anillo de hierro pesaba con el recuerdo de la orden que ella había absorbido. Cale lo desabrochó. La pesada correa cayó al suelo. Golpeó el suelo de piedra con un ruido sordo que sonó como la puerta de una prisión abriéndose por última vez. Ivy respiró entrecortadamente. El aire de la habitación se sentía diferente, sin el peso contra su garganta. Sabía a libertad. Sabía a lluvia y cedro y al distintivo aroma eléctrico de los 3 alfas que la habían elegido. No llevarás un collar, murmuró Cale, pasando el pulgar por la marca roja que el cuero había dejado en su piel. ¿Llevarás una corona o no llevarás nada? Maddox se apartó de la ventana. La energía salvaje que solía emanar de él había desaparecido, sustituida por un calor intenso y concentrado. Se acercó lentamente a la cama. Se subió al colchón detrás de ella, envolviéndola con su gran cuerpo y aislándola eficazmente de la fría habitación de piedra. Apoyó la barbilla en su hombro y presionó el pecho contra su columna vertebral. «Necesito marcarla», gruñó Maddox con una voz que le vibraba directamente en los huesos. «Necesito que el mundo sepa que ella no está vacía. Necesito que sepan que está llena de nosotros». Silas salió de las sombras. Se sentó en el borde de la cama frente a ella. Le tomó la otra mano. Sus ojos violetas estaban muy abiertos, despojándola de las capas de su miedo hasta ver el alma desnuda y brillante que había debajo. «Te cambiará», le advirtió Silas con suavidad. «El vínculo no es solo una marca en la piel, es una reconfiguración del alma. Has estado vacía toda tu vida, Ivy. Has sido una habitación oscura esperando una luz». Le apretó la mano. «Somos mucha luz. Puede que te ciegue antes de que aprendas a ver de nuevo». Ivy miró a los 3. Maddox, el escudo a su espalda. Silas, el ancla a su lado. Cale, el protector frente a ella. No le daba miedo la luz. Había vivido en la oscuridad durante 21 años. Estaba dispuesta a herder si eso significaba que nunca volvería a pasar frío. «No quiero ver», susurró Ivy. «Quiero sentir». Miró a Cale. Inclinó la cabeza hacia un lado, mostrando la unión entre el cuello y el hombro, el lugar ideal, el lugar donde una pareja reclamaba una vida. «Hazlo», susurró. Los ojos de Cale se volvieron de un color plateado fundido. No dudó. Se inclinó. Su aliento rozó su pulso. «Maddox», ordenó Cale en voz baja y áspera. «¡Juntos!». Maddox no necesitaba que se lo dijeran. Bajó la cabeza hasta la curva de su otro hombro. Atacaron al mismo tiempo. Ivy jadeó. El dolor fue agudo y repentino. Un destello blanco y ardiente que le quemó los nervios. Pero fue seguido instantáneamente por una avalancha de sensaciones tan intensas que se habría caído si no la hubieran sujetado. No eran solo dientes rompiendo la piel. Era el poder rompiendo barreras. El fuego de Maddox se derramó en su lado izquierdo. Era caótico, feroz y ferozmente protector. Sabía a humo de leña y adrenalina. Llenó los huecos de su pecho donde antes habitaba el miedo. El acero de Cale se derramó en su lado derecho. Era pesado, estructurado y absoluto. Sabía a lluvia y hierro. Construyó una base bajo sus pies que se sentía más fuerte que la propia montaña. Ivy gritó, dejando caer la cabeza hacia atrás contra el hombro de Maddox. Su sangre no solo los aceptó, les dio la bienvenida. El vacío dentro de ella, la anomalía que Silas había temido, abrió sus fauces, pero no los consumió para destruirlos. Los consumió para retenerlos. Ella convirtió su poder en el suyo propio. Tomó el fuego y el acero y los entrelazó en una cuerda que la ataba al mundo. Silas se inclinó hacia adelante. No la mordió. Todavía no. Apoyó su frente contra la de ella. «Respira», susurró Silas. «Te estás olvidando de respirar». Impulsó su propia calma en la mente de ella. Era como un chorro de agua fresca en el infierno. Era la lógica que daba forma a la pasión. Ivy inhaló bruscamente. El aire entró en sus pulmones. El ardor se desvaneció. Se convirtió en una brasa cálida y brillante en lo profundo de su vientre.
Cale se apartó, lamió la herida de su cuello, sellándola con una ternura que le hizo doler el corazón. Maddox hizo lo mismo en el otro lado, su lengua áspera aliviando el escozor. La miraron. Las marcas estaban allí, dos cicatrices en forma de media luna que nunca desaparecerían. Ya brillaban, pulsando débilmente con un ritmo que coincidía con los latidos del corazón de los hombres que la rodeaban. ¿Cómo te sientes?, preguntó Cale. Su voz era ronca, despojada de todo tono de autoridad, dejando solo al hombre que había debajo. Ivy levantó las manos, miró sus palmas, ya no estaban pálidas, estaban llenas de vida. Podía sentir la sangre bombeando a través de sus dedos. Me siento... Ivy comenzó a buscar la palabra. Miró el espacio vacío en la habitación donde solía estar su soledad. Había desaparecido. El silencio en su cabeza había desaparecido, reemplazado por la reconfortante sensación de presencia. Podía sentir la satisfacción de Maddox. Podía sentir el orgullo de Cale. Podía sentir la curiosidad de Silas. Me siento real, susurró. Maddox soltó una risa grave que sacudió la cama. La rodeó con más fuerza por la cintura y enterró la cara en su cabello. Eres muy real, murmuró Maddox, y eres muy ruidosa. Tu alma está cantando, Ivy. Es más fuerte que la tormenta. Silas sonrió. Era una expresión genuina, poco habitual, que suavizaba los ángulos marcados de su rostro. El vacío está lleno, observó Silas. Ya no eres un agujero negro, Ivy. Eres una estrella. Cale se sentó en la cama a su lado. Los tres hermanos formaron un círculo completo a su alrededor, una fortaleza de carne y hueso que ningún ejército podría atravesar. El consejo verá las marcas, dijo Cale, con voz tranquila y decidida. Vance verá las marcas. La ley está satisfecha. Estás emparejada. Eres obsidiana. Extendió la mano y le acarició la cara, trazando con el pulgar su labio inferior. Pero la ley no importa. Aunque no existiera, no te habría dejado marchar. Ivy se inclinó hacia su mano. Cerró los ojos, saboreando el calor. Lo sé, dijo. La tormenta exterior finalmente comenzó a amainar. El viento amainó hasta convertirse en una suave brisa que silbaba suavemente a través de la piedra. Las nubes se abrieron lo suficiente como para dejar que un solo rayo de luz de luna atravesara la penumbra, iluminando la habitación con un tono plateado. Los bañó a todos, el rey, la bestia, la sombra y la reina que los mantenía unidos. Ivy abrió los ojos, miró hacia la ventana. No vio la caída, no vio el peligro, vio el horizonte. Por primera vez en su vida, no buscaba una vía de escape. Miraba hacia el futuro. Se volvió hacia sus compañeros. Estoy cansada, admitió con una suave sonrisa en los labios. Duerme, dijo Maddox, tirando de ella hacia las pieles. Yo vigilaré la puerta, yo vigilaré la ventana, añadió Silas, colocando las almohadas a su alrededor. Y yo, susurró Cale, tumbándose a su lado y cubriéndolos a todos con el pesado edredón, te vigilaré a ti. Ivy se acurrucó en el centro de la cama. Estaba rodeada de calor, rodeada de fuerza, rodeada de amor. Cerró los ojos y escuchó. No oyó el silencio del rechazo, no oyó el eco de su propio vacío. Oyó tres corazones latiendo en perfecta sincronía con el suyo. Respiró hondo, inhalando el aroma de su manada. No era un fantasma, no era un pago, no era un vacío. Estaba en casa. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te ha gustado, seguro que te encantará la siguiente. Es tan loca e intrigante como puedas imaginar. Así que échale un vistazo. Dale a suscribirse. El próximo capítulo sale pronto.